Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas a esta nueva sesión de diálogos de cine para incorregibles, tal y como lo ha bautizado mi amigo Eduardo Serradillas aquí, además encargado de la sección de cine de la Fundación Canaria de Cine y Cómic, la Fundación Cine Más Cómic, encargada del Salón del Cómic Santa Cruz de Tenerife y de las recientes jornadas que terminaban hoy de viñetas y fronteras que tan maravillosamente han salido. La excusa de hoy para poder reunirnos y hablar además de la pasión que nos une es Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Quizás podríamos decir que sería la ópera prima del gran director John Carpenter si no fuera porque antes existía esa rareza o realizó esa rareza, pero casi podríamos considerarlo una obra de fin de trabajo universitario que se llamaba Dark Star. Eduardo, ¿por qué asalto a la comisaría del Distrito 13? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué has planteado esa película para hoy? Primero, buenas noches. Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas noches por donde yo vivo. Eh, Fundamentalmente porque es una película que siempre me ha gustado, es una de mis películas preferidas de John Carpenter, y mira que prácticamente me encanta toda la filmografía de Carpenter, algunas cosas más, algunas cosas menos. Y porque vivimos en una época donde, como muy bien le dice el capitán con el que está hablando el teniente Bishop por la radio, en la Grecia que no hay héroes, y yo sigo pensando que este mundo necesita más gente como Bishop y menos de como la que hay ahora mismo. Y sobre todo porque la ambigüedad a la que siempre han achacado esta película, donde al final no hay buenos ni malos, a mí siempre me ha encantado. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, y además lo suelo decir cada vez que escribo, o sea, vivimos en una escala de grises perpetuos, los blancos y los negros solamente existen a nivel teórico cuando estudias ilustración. El otro día, precisamente, un ilustrador no me criticó, me dijo que no le gustaba que fuera tan tautológico diciendo que el blanco y el negro no existían, que solamente existía una escala de grises más intensa, menos intensa, pero yo sinceramente pienso que sí que vivimos una escala de grises. Y además a mí siempre me ha gustado mucho esta película porque los personajes están muy bien planteados, tienen un sentido del humor muy particular. Y a mí me parece una película increíble, porque creo que aparte de ser la película donde Carpenter es realmente director, eh, es un magnífico homenaje para mí es mi película preferida de John Wayne, que es Río Bravo. De los Sí. 4 ríos que hizo, a mí me sigue siendo la película, de todos entre otras muchas cosas, y lo voy a defender públicamente a pesar de la fama que tenía, porque yo creo que uno de los pocos actores que supo mantener el tirón, que supo aguantar la intensidad que tenía John Wayne fue Martin, porque Martin, lejos de la leyenda que tiene de vividor, borracho y todo lo que le quieran aplicar, era un grandísimo actor que yo creo que nunca acabó de tener las oportunidades, pero en esta película sí. Yo creo que en esta película tanto John Wayne como Howard Hughes entendieron que había que darle. Y hay momentos en los que Dean Martin se come a John Wayne directamente. O sea, hay momentos en que tú ves la pantalla y es él solo. Y la tragedia que está viviendo, en realidad él era alcohólico. Por lo tanto, sabe muy bien lo que está pasando. En ese momento no era tanto como al final, pero lo era ya en ese momento. Y a mí me parece una película soberbia. Me parece, aparte de lo digo públicamente, o sea, mi top western preferido son Río Bravo y Grupo Salvaje. Después tengo devoción por El Jinete Pálido también y Sin Perdón, pero a mí Río Bravo me parece una película redonda, de principio a fin, y Grupo Salvaje me parece una película de una violencia atroz, pero a mí me gustan los personajes. Fíjate Creo que que yo sí estoy de acuerdo que Río Bravo es muchísimo mejor western que su posterior remake, también hecho por el propio Howard Hawks, pero subjetivamente El Dorado. prefiero El Dorado, sí. Pero entiendo A mí es que sí, que Río Bravo es mejor película. Eso, objetivamente es muchísimo mejor película, pero no sé por qué me llega más El Dorado. Y curiosamente, ya tú has también porque arrancado. Dime. también yo creo que la virtud que tiene El Dorado es que Robert Mitchum también lo hace muy bien y James Caan lo hace de escándalo. Sí. Entonces, en realidad, yo creo que también ahí es el binomio, porque Ricky Nelson en Río Bravo evidentemente está un poco más apagado, es la pelea entre John Wayne y Dean Martin, pero en el Dorado no, el Dorado es
Tienes a John James Wayne, Caan y Robert tienes Mitchum y a James Robert Caan. Mitchum. Yo creo que eso es lo que la hace, a mí también me parece una película tremendamente atractiva, Sí. pero las referencias, el tratamiento, la propia Angie Dickinson, que es una mujer del siglo XXI, una película de 1959, los recuerdos a la historia, el hecho de que el cacique del pueblo les contrata a un mariachi para que canten, para que toquen lo mismo que tocaba el ejército, el glorioso ejército del general Santa Anna cuando estaban asediando el Estaban, Álamo. exacto, sí. Todo ese tipo de referencias están tan bien puestas. Y miren que es una película larguísima. O sea, es uno de los westerns más largos que hay en comparación. Bueno, Sí, yo también creo que Grupo son 2 Salvaje, horas pero y creo que 20 pasa 2 horas y media. aproximadamente, creo que duraban. 2 Sí, horas y 20, sí, sí. sí. 2 horas y 20. Viene a ser más o menos lo que dura con todos los montaje y remontaje que tenía Grupo Salvaje. También Grupo Salvaje te montan las 2 horas y media bien puestas. Es que no lo notas. Y aparte yo creo que también, por razones que habría que estudiar mucho, yo de todas maneras lo digo públicamente, yo me he llevado muchas sorpresas con John Wayne. Yo la primera sorpresa que me llevé hace, creo que 3 años estudiando para otra cosa, fue leyéndome una biografía de Jimmy Carter. En el preámbulo de la biografía, Jimmy Carter le da las gracias a John Wayne, cuando ideológicamente estaban en los dos extremos, porque había apoyado una propuesta demócrata, porque John Wayne pensaba que era lo correcto. Entonces, y después leyéndome la biografía de George Takei, el señor Zulu De Star Trek, sí. de Star Trek, Takei trabajó en Boinas Verdes. Y entonces Takei también es, digamos que, liberal en comparación a John Wayne. Y cuando llegó, lo primero que le dijo, le dijo, buenos días, señor Wayne. Y el otro se le vio mirando y le dice, "Ch, ch, el nombre es Duke, ¿verdad? The name El is Duke". Duque, sí. Y entonces él dice, después de una semana yo entendí que John Wayne era más grande que su nombre. O sea, que era una persona que ideológicamente era como era, pero era capaz de ver, eh, era capaz de olvidarse de determinadas cosas para dar con la gente. Y era una persona coherente. O sea, era una persona que tenía su mentalidad, pero si él veía que algo era justo, a él no le importaba estar en contra teóricamente de su ideología, que era la republicana. Entonces es de esas personas que ha habido, también cuando te pones a estudiar hay una serie de personajes que te das cuenta de que no es lo que tú pensabas. Y yo creo que es una de las cosas que es el mismo descubrimiento que tiene el teniente Bishop con Napoleón Wilson. En realidad tú sabes que Napoleón Wilson es un animal, entre comillas, está en el... está condenado a muerte, no sabes cuánta gente ha matado, en teoría 2 personas, pero parece como que ha matado a un regimiento. Pero Carpenter tiene esa capacidad de hacerte, es como Snake Plissken, que tú sabes que es un renegado, sabes que es un traidor, sabes que es un delincuente, pero te cae muy bien. Sí, es el Porque es que antihéroe por excelencia, sí. sí, y además está rodeada de gente despreciable, porque es que en realidad yo creo que esa es la Porque historia. el Carpenter sabe resto hacerlo. de los que los contratan son peores todavía que él, ¿no? Porque él, Son por peores. ejemplo, en ese sentido es un delincuente, pero es un delincuente con principios, los demás no. Exactamente. Y el caso de Napoleon Wilson es exactamente igual. O sea, yo creo que es esa virtud a la hora de construir los personajes, eh, donde radica una de las principales virtudes de una película como esta. Que además te digo, una película, en la versión finlandesa de la película, hay un Q&A, lo que se llama Question and Answer, en una proyección en Los Ángeles del 2002, en la que está John Carpenter con el actor que hizo de Ethan Bishop. Porque el actor que hizo Napoleon Wilson se murió con 60 años de leucemia, murió muy joven. De hecho, los 2 actores se hicieron muy amigos después de la película. Y ellos me comentaban que una de las primeras cosas que les sorprendió de esta película es que no tenía problema para rodarla porque un inversor llegó y le puso el dinero sobre la mesa y le dijo, quiero hacer una película, quiero que la hagas tú. Y él quería hacer una especie de remake del Dorado, perdón, Eso es del lo que Bravo, pero no había dinero. comenzabas a hablar y justo era un poco para comentarle a los que nos están viendo, las que nos están viendo, que efectivamente podíamos considerar Asalto a la Comisaría del Distrito 13 como una nueva versión de tanto de Río Bravo como del Dorado o como el final de Río Lobo, que al fin y al cabo son las 3 historias más o menos, ¿no? Y Carpenter nunca lo ha negado, además, su director de cabecera era Howard Hawks
y siempre ha querido hacer western, es decir, sus películas son western puros y duros, ¿no? Son Que era un western poco por donde iba contemporáneos, además. tu presentación. Sí, además, yo de todas maneras, y con esto aprovecho una deuda que tengo desde hace unos cuantos, ya varios meses además. De todas maneras, pensaba dar la sección de agradecimientos ya porque este es el último diálogo de Cine para Incorregibles de 2021. Quería dar las gracias a la Fundación Finlandesa del Cine, que viene a ser viene a ser la versión finlandesa de la Filmoteca Nacional Española. Y la biblioteca, que tiene una biblioteca absolutamente increíble, las gracias al anterior bibliotecario y al que está ahora. Entonces, yo me suelo nutrir mucho. Este es uno de los libros que he utilizado es un libro. Sé que hay un libro en castellano publicado acá, un par de libros, pero bueno, yo normalmente tiro de lo que hay aquí. Aquí también hay libros en castellano. De hecho, en el libro, ya lo comentamos, en el especial que hicimos de Frankenstein, hablaba de una versión en castellano de un libro inglés publicada por el Festival de San Sebastián en la Filmoteca Nacional. Y en este libro, que está muy bien, el autor hace una comparación con esto, sin olvidar Río Bravo. Compara esta película con tres películas que a la gente le va a sorprender. Una es El Planeta Prohibido, una de mis películas preferidas también, por aquello de que es un grupo de personas que llega y se ve atrapada en un sitio absolutamente hostil, encima con una presencia que no saben lo que es hasta que al final saben lo que pasa. Otra con mi película preferida de Hitchcock, y lo digo públicamente, que son Los pájaros, que al final también es lo mismo. O sea, es un grupo de personas que se ve atacado por un montón y acaba en un sitio reducido defendiéndose. Y después con otra película que es contemporánea de un director que además digamos que forma parte de esa trilogía compuesta por John Carpenter, Todd Hooper y George Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes, que en realidad también es lo mismo. O sea, al final todos acaban metidos en una calle, acaban metidos en un sótano, defendiéndose de un ataque indiscriminado, porque en el caso de Forbidden Planet es una en el caso de los pájaros son los pájaros, en el caso de La Noche de los Muertos son los zombies. En el caso particular de la película de Carpenter, es un grupo de cerebrados. O sea, eh, Carpenter tiene una virtud que muy poca gente la ha querido reconocer. Carpenter en el caso de Carpenter, el de Los Ángeles también, Carpenter en sus películas mete no solo su propia experiencia, sino él es una persona tremendamente observadora. Carpenter bebe de todo lo que rodea a su alrededor y lo mete dentro de las películas. Y eso, claro, quizás fuera de Estados Unidos, bueno, lo vemos de otra óptica, pero en Estados Unidos lo han criticado mucho porque Carpenter es capaz de plasmar cosas que no son políticamente correctas. Y, por ejemplo, en el caso particular de esta película, que yo esto lo sé por este otro libro, este libro de aquí que también está muy bien, que además me llevó una sorpresa. A ver, empezamos ya a situarnos un poco. El personaje principal es Ethan Bishop, que está basado en... Ethan es el nombre de un personaje de John Wayne y Bishop es el apellido de William Holden en Grupo Salvaje. Está basado ni más ni menos que en el alcalde de Los Ángeles, un señor que se llamaba Tom Bradley, que Bradley fue el alcalde afroamericano elegido en la ciudad de Los Ángeles en 1973. Entendámonos una cosa, el gabinete de Lyndon Johnson era una persona demócrata, digamos conservadora, era del sur, era una persona absolutamente antisegregación. Tanto es así que en 1953, cuando era líder de la Liga Demócrata en el Senado, se negó a firmar junto con este Schaeffer y el padre de Al Gore un engendro de anteproyecto de ley que pretendía continuar con la segregación en los colegios del sur. Y él y sus otros dos compañeros se enfrentaron a 97 congresistas y senadores demócratas y aquel engendro nunca salió. Cuando llegó a ser vicepresidente con John Fitzgerald Kennedy, en la agenda de Kennedy el tema de la segregación no es que estuviera en primera plana, que Kennedy no era racista, ni muchísimo menos, y creía en la igualdad, pero no, y bueno, y evidentemente tenía conocimiento y actuó en consecuencia con el doctor Martin Luther King, pero no estaba en su agenda el tema de la segregación como lo podía estar en la agenda de Johnson. Y una vez que Kennedy fallece, Johnson se empeña en sacar adelante lo que se conoce como la Ley de Derechos Civiles y de Igualdad, que es la ley que oficialmente equiparaba a nivel legal una persona caucásica con una persona afroamericana o de cualquier otra etnia.
Cuando esto sucede, en el año 64, 65, los caucásicos entran en pánico. Y una ciudad que entró en pánico fue la ciudad de Los Ángeles. Y fue cuando la ciudad de Los Ángeles empezó en esa ciudad empezaron a aparecer guetos que no existían antes, como tal. Exacto, sí. Entonces, esta película refleja precisamente una separación, unas líneas divisorias imaginarias que empezaron a existir en la ciudad de Los Ángeles. Y no es casualidad de que el protagonista principal, vamos a ver, en los años 70 existe lo que es el movimiento del Black Exploitation, pero Ethan Bishop no es per se un Además, es una personaje. visión completamente distinta, porque el Black Exploitation casi era una película, eran películas hechas por afroamericanos para afroamericanos. Otra cosa es que después, a posteriori, se hayan Exactamente. descubierto como grandes películas o películas basuras, que de eso hay en todos Sí, lados, sí, ¿no? sí. O Pero sea, sí es verdad que estaban Shaft es hechos. una película fantástica. Exacto, Perdón que pero te interrumpa, estaban hechos Shaft es una película para un fantástica. público específico y realizado por actores, directores o un equipo específico, ¿no? En cambio, Exactamente. evidentemente, yo creo que la política o la idea de Carpenter en esta película, o al escoger un personaje de color, que era la misma que seguramente tuviera Romero cuando escoge al personaje afroamericano para Exactamente. usarlo como protagonista en Las Noches de los Muertos Vivientes, ¿no? Muertos Sí, no tiene nada vivientes. que ver Es con lo el mismo Black esquema, Exploitation, exacto. ¿no? Y otra cosa que no sabía es que Todd Bradley fue policía, fue miembro del cuerpo de policía de Los Ángeles, antes de ser político. O sea que, en cierta manera, Ethan Bishop es la proyección cinematográfica del que en ese momento era alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Y aparte, igual que Ethan Bishop, eh, Tom Bradley nació en un suburbio de Los Ángeles, salió de ese gueto cuando pudo, igual que Sam Bishop se lo dice a una de las protagonistas femeninas, en este caso a Lee, que es realmente la protagonista femenina por excelencia de esta película. Y eso a nosotros nos podrá parecer chino, pero es que hacía 10 años que se había aprobado la ley de derechos civiles. O sea, que en Estados Unidos hay que pensar, ahora mismo se está debatiendo y que el Tribunal Supremo ha dicho que no, pero siguen machacando el derecho al aborto en los Estados Unidos. El aborto estaba prohibido por la legislación norteamericana hasta el año 1973 con la sentencia de Roe contra Wade. La homosexualidad estaba en la Enciclopedia Americana de Enfermedades, creo que hasta el año 75. Sí, sí. La ley de derechos civiles llegó cuando llegó, pero en el año 76, seamos claros, seguía habiendo segregación y mucha. Y Entonces, creo, perdona, antes de que siga, es que sigue sí, existiendo. O sea, no nos engañemos por porque hay supuesto, problemas que esta película se cuenta del año 76 y que todavía en el 2021 tú sí. dices, pero esto es más actual que nunca, ¿no? Ujú. Y sobre todo el alcaide donde está Napoleón Wilson Wells y el que está malito, que es por la razón en la que acaban en esta destartalada y a punto de cerrar eh, Comisaría. comisaría, perdón, estaba con el precinct en la cabeza, eh, no deja de ser ese fósil que no solo no cree en la rehabilitación, sino que vuelca, que bueno, que para mí está maravillosamente retratado en esa infravalorada película de la que espero hablar el año que viene, que es El tren del infierno, el enfrentamiento entre Raker, que es el alcaide de la prisión donde está el personaje de John Wright en Runaway Train. O sea, es eso, en ese momento el sistema penitenciario lo último que hacía era rehabilitar a nadie. Y lo más divertido de la historia es eso, tú realmente no sabes por qué a Napoleón Wilson lo van a justiciar, si es que lo justician, porque todo esto tiene mucho que ver. Hay apelación tras apelación tras apelación tras apelación, pero bueno, en los años 76 ahora hay muchos menos estados que matan a la gente, pero en ese momento prácticamente todo Estados Unidos estaba normalmente aceptado en la pena de muerte. Y el hecho de que él construya, el hecho de que Carpenter construya, además de que Tom Bradley lo pone en el libro, nació en South Central, en Los Ángeles, donde el fin se desarrolla, donde la película se desarrolla, que es a su vez donde dice Bishop que él creció. O sea, está absolutamente, en ese aspecto, evidentemente, Carpenter siempre se le han tachado de ser muy de izquierda, muy antisistema, más que muy de izquierda. El tema antisistema no lo inventó ningún partido político en nuestro país, ¿no? Eso está inventado hace mucho tiempo antes. Pero es muy claro que no solo la línea entre
las razas en esta película se diluyen, sino en el momento en que pasa lo que pasa, en el momento del asedio, no hay ni buenos ni malos, ni hombres ni mujeres, no. Lo que hay es supervivientes que tratan de defenderse. Por ejemplo, en el caso de la película, que eso también en Río Bravo queda muy claro, porque llega un momento que tú te olvidas que el personaje de Dean Martin es un alcohólico, o que el otro, el pobre Mississippi, es uno que está allí, que tú dices, bueno, pues le ha tocado a la China estar metido en semejante enredo, Iba buscando porque una además esto no venganza, pero ya sería la había cumplido, sí, exacto. exactamente. No, no, en este caso es cuando la línea se diluye. Y es cuando tú además haces lo que teóricamente no tienes que hacer, que es sentir empatía por gente teóricamente mala. En este caso, sientes empatía por Napoleon Wilson o por el pringado de Wells, pero no deja de ser el eslabón más débil. E incluso en el año 76, o sea, estamos hablando de que 4 años antes a Jane Fonda la detuvieron. Bueno, la detuvieron, está Sí, esa por famosa protestar imagen, contra la guerra de Vietnam, sí, o sea que. exactamente, como hay, sí, yo no suelo ver mucho la televisión, pero de vez en cuando veo alguna cosa. Y en un programa de entrevistas de un presentador británico en la BBC, sentaron a varias personas, entre ellas estaba Colin Farrell y Jane Fonda. Y entonces el presentador dice, bueno, ¿quién ha estado en la cárcel? Entonces levanta la mano Colin Farrell y Qué raro. Jane Fonda. Y no, no, y entonces, pero entonces Jane Fonda se le queda mirando y Colin Farrell dice, no, pero me lo dice textualmente, te hago la interpretación, dice, no, hermana, a mí me metieron en la cárcel una noche por borracho. Lo que te pasó a ti tiene mucho más que contar. Y efectivamente, ella llega a decir en ese programa que es que Nixon tenía fijación con ella. Y es curioso porque Richard Nixon tenía dos hijas. Sí. Y la historia cuenta que Nixon se reunió con Elvis Presley porque las hijas lo amenazaron de muerte. Porque las hijas querían una foto firmada de Elvis. Cuando el padre le dijo, no, es que me ha llamado este tipo, y las hijas le dijeron que no vas a recibir a Elvis, pues no cenas en casa, poco menos que lo iban a echar de la Casa Blanca. Además, O sea, recuerda que Elvis se había ofrecido para colaborar con la CIA y empezar sí, sí, a con el investigar a los FBI, sí, comunistas. sí, Sí. exactamente. Entonces, Nixon era una persona muy curiosa, pero era una persona, digamos que muy familiar en el sentido más claro de la palabra. Pero la realidad es esa, la realidad es que, a ver, Nixon tenía una fijación. Yo creo que tenía más que con Jane Fonda, la tenía con Jane Fonda y con su padre, porque Henry Fonda, en un momento donde la gente era moderada, Fonda estaba en el extremo. Fonda era muy, muy, muy contestatario, como lo podía hacer Kirk Douglas. Lo que pasa es que todavía de Douglas sabía, porque Douglas era, bueno, cuando se supo que además era de origen ruso, pero el caso de Fonda, Fonda es responsable, solamente produjo una película en su vida, 12 Angry Men, que es uno de los alegatos más devastadores contra el sistema norteamericano. O sea, esa Sí. película no queda indemne nadie, ni siquiera él, ni siquiera él queda indemne. Y además él dijo que no volvía a producir porque era un descalabro. O sea, él dijo que produjo esa película, que es una obra de teatro muy criticada en su momento, que creo que lo he dicho anteriormente, que tiene una versión de Estudio 1 absolutamente Es maravilloso, maravillosa. sí, Es de con los Boda, mejores. Los Sancho eh, Gracias, la verdad es que es un grupo de actores sí, sí. maravilloso, sí. Eh, es para mí de las mejores adaptaciones que ha habido, pero Fonda siempre estuvo a la izquierda de la izquierda. O sea, siempre fue una persona progresista en el sentido más peyorativo de la palabra. Y yo creo que eso Nixon no lo soportó. Porque además Fonda llegó un momento. Fonda en el cine es lo que le pasó a Norman Rockwell cuando se le ocurrió hacer un sketch de los 3 activistas pro derechos civiles que fueron asesinados en Mississippi. Cuando aquello se publicó en la revista Life, se montó una que no fue normal. Pero ¿quién le discutía a Norman Rockwell? Nadie. O sea, Rockwell estaba en su casa pintando. Además, Rockwell dijo que él se pilló tal enfado, que casi no lo termina. De hecho, utilizó a su propio hijo de modelo para hacer esa historia. Pero ¿quién le iba a discutir a Norman Rockwell en aquella época? Nadie. Era el mejor ilustrador, el ilustrador que había ilustrado el American Way of Life y uno de los ilustradores de la historia contemporánea. Entonces, a Rockwell no se le podía discutir, como no se le podía discutir a Henry Fonda. Todavía a Kirk Douglas, bueno, por aquello de, pero ni a Fonda ni a Rockwell se le podía discutir. Y eso a Nixon le sentaba muy mal. Y después Jane Fonda es muy contestataria, porque lo es. Digo, y la famosa imagen de ella. Entonces, entendámonos, el hecho de que uno de los principales protagonistas, la comisaría tiene 3 personajes: Ethan Bishop, Napoleon Wilson y Lee, que otra conexión más con el Río Bravo.
La guionista de Río Bravo es una mujer, Lynn Brackett, En bracket, sí. la señora que hizo el primer guión del Imperio Contraataca, una de las mejores escritoras y guionistas de la historia de Hollywood, una de las pocas guionistas que trabajó en los años 50, 60 y 70, y trabajó con quien le dio la gana, porque trabajar con Howard Hughes era trabajar con los mejores directores que ha habido, y trabajar con el dinero del otro. Y el guión de Brackett es maravilloso. Pues el personaje, uno de los personajes principales, otro de los homenajes es que se llama Lee. Mm. Y Lee es una niña a la que cuando entran los malos la primera vez le disparan en el brazo y se queda igual. No solo no se queda igual, sino es que acaba con uno de los que le ha disparado. Al segundo se lo lleva por delante Napoleón Wilson, pero ella no se inmuta. Ni siquiera se queja cuando Napoleón Wilson le está curando el vaso. Y eso es totalmente atípico, contestatario, antisistema, y todo lo que Sí, te no puedas eres la imaginar. clásica damisela que podías considerar en el Hollywood clásico, que ¿Qué dice? dependía ¿Qué dice? O sea, de John Wayne o de Robert Mitchum o de cualquiera de los otros actores, ¿no? Angie Dickinson tampoco es la damisela en peligro, ¿eh? O Tampoco, sea, no tienes nos razón. engañemos. Era Porque bastante Angie atípico, eso también es Dickinson, verdad. y fíjate, y Angie Dickinson es una damisela típica, entre otras muchas cosas, porque Howard Hughes le dio carrete, como se diría en nuestro país, y porque a John Wayne no le molestaba. A Wayne no le molestaba tener una protagonista femenina con las ideas Fuerte, claras. sí. Exactamente. Es más, yo creo que a John Wayne le motivaba tener una protagonista femenina fuerte, con carácter, porque eso le hacía a él poder desarrollarse. O sea, él no quería a alguien que lo que está claro es que a John Wayne no le gustaba trabajar a un que se sintiera amedrentada Estoy recordando la por él o por secuencia su vida. donde se prueba la ropa interior aquella, el corsé, y se cuadra adelante, pone los brazos en jarra y el otro se queda como, ¿pero y Sí, esto? sí. Aparte que en ese momento Angie Dickinson, sin ser una mujer guapa, era una mujer tremendamente atractiva, muy ambigua, porque Angie Dickinson era tremendamente ambigua, no lo podía negar. Pero también es que el Río Bravo es una película que rompe mucho con muchos estereotipos. O sea, es una película porque está pagada primero, y segundo porque está hecha por un director al que nadie cuestionaba. Pero es una película que se sale mucho de las tablas en cuanto a... Es una película donde se aplaude, digamos que el trabajo en equipo, donde se aplaude el esfuerzo personal, pero no es una película conservadora per se. O sea, los valores que transmite Río Bravo no son valores per se conservadores, son valores de personas civilizadas. Y al final todos están igual. Al final, que es un poco también lo que pasa con Sol ante el peligro, que Grace Kelly es una heroína muy atípica. Y es lo mismo, porque sin ser una persona conservadora en el mal sentido, Gary Cooper testificó delante del Comité de Actividades Interamericanas. Fue un testimonio muy particular, porque él no acusó directamente a nadie más allá de... Pero él vino a ser una de las películas más antisistema y más anticasa de brujas que hay. Y también la protagonista femenina rompe con los estereotipos. Pero en el caso de Río Bravo es que de todas es la que menos, es la mejor película de John Wayne en cuanto a que es la que menos trata de transmitir unos valores conservadores per se, no, trata de transmitir unos valores, digamos que civilizados, frente a la incivilización, que en eso, sí, vamos a ver, ahora todo se encuentra en internet. Yo les recomiendo que se busquen el guión de esta película, porque los diálogos son maravillosos. O sea, desde el momento en el que Napoleón Wilson está hablando con Lee, y ella le dice que no confía mucho porque lleva trabajando mucho tiempo con policías, y el otro le dice: es que tendrías que cambiar de trabajo porque este sitio no es recomendable, pasando por el hecho de que cuando Napoleón le dice a ella que es un hombre fuera de su tiempo. O sea, es, en cierta manera, esta película también tiene mucho del western crepuscular de Sam Peckinpah. Tanto Bishop como Napoleón Wilson, la propia Lee, son héroes de otra época. O sea, son gente que esos valores estaban bien en el siglo XVI, XVII, XVIII, pero en el siglo XX no. Y después hay otra gente que, precisamente en este libro, el que lo escribe, no es que critique, pero disecciona un artículo que trata de explicar lo mal que le hizo Carpenter a la hora de reflejar la panda de colgados que va a asaltar el sitio.
Y yo estoy de acuerdo con lo que hace el autor. O sea, en realidad, tratar de encontrar una similitud con la rebelión de clases y no sé qué, no sé cuánto, porque uno va con una boina, con un escudo, no sé qué, no sé cuánto, eso es una tontería. O sea, lo que es innegable es que, y si no, véanse The Warrior de Walter Hill, hay una frase aterradora cuando dice, hay 10.000 policías y somos 100.000 pandilleros. O sea, eso era una realidad, eso no es una locura, eso es una estadística que Walter Hill cogió para la película. Entonces, vale que también los que van a entrar son una especie de excusa, pero la proliferación, o sea, el hecho de que las ciudades se fueran diversificando para mal, que se fueran fomentando los guetos, amén de una indiscriminada proliferación de armas, sin ir más lejos. Además, esta película es muy curiosa. Si entiendes un poco de armas, combina armas de la Primera Guerra Mundial, de principios del siglo, combina cuando llegan los tres a declarar la guerra, que además me encanta cómo lo transforma en Río Bravo, es la música. Y en Río Bravo es la música mexicana, que era literalmente la canción se llama De Huello. Y en el Asalto a la Munición número 13 es el Cholo, que viene a ser lo mismo, también es gira de Huello. Y uno de los tres que va a llevar la sabanita con el botito con sangre, lleva revólver. Arma en teoría ya anacrónica, año 76, hace un año que había terminado Vietnam. En Vietnam ya se dejó de llevar revólveres en el ejército porque ya hacía tiempo que se había demostrado, bueno, desde 1911 que se creó la automática, el Colt 1911, por eso se llama así, el llevar un revólver ya empezaba a ser anacrónico. Los británicos lo llevaron, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, pero los Estados Unidos de América llevaba una automática. Y ahora, evidentemente, todo el mundo lleva. Pero los protagonistas de Asalto a la Comisaría número 13 llevan. Bishop lleva un revólver, un 38 especial de la policía. Además, él no es agente de policía, él es miembro del cuerpo del cuerpo que se encarga de las autopistas. Los De policías que están circulación, en sí, la... me refiero, era de los Exactamente, por vigilantes decirlo de así. circulación, sí. Exactamente. Ascendido a teniente, su primera misión. Los policías que están dentro llevan revólveres. Cuando Napoleón Wilson coge un arma para Wells, le da un revólver con silenciador. Uno de los tres que lleva el Cholo lleva un revólver. Y Napoleón Wilson lleva un fusil de pistón, que es el mismo fusil que usan los protagonistas de Grupo Salvaje, que es un Y invento eso, de principios del ¿no siglo crees XX. que está hecho adrede precisamente para que Sí, iconográficamente sí, sí. nos lleve Sí, más sí, sí. a un western? No, Está no, hecho más que adrede. no, no, por eso te digo, está hecho adrede. O sea, Le vale que faltan en las ese momento cartucheras atadas en el muslo. O sea, está claro. O sea, lo único que en realidad, o sea, la policía llevó revólver hasta prácticamente, hasta finales de la década de los 90, cuando ya la policía cambió revólver en este caso, por la Beretta 92, la que popularizó Mel Gibson en Arma Letal, que es una pistola italiana comercializada por Pietro Beretta, que es el inventor de ese arma, que era la primera pistola que llevaba James Bond, que en la primera película Q le cambia la Beretta por una Walter PPK de y él hace 700. todas las trampas del mundo para seguir llevándose la vereta hasta que M Llevarse le la Beretta, que es la dice, suya. no, no, devuélveme la caja con la Es que ahora pistola. lleva esta. También es divertido que un espía británico primero lleva una pistola italiana y después una pistola alemana. Hasta cierto punto tiene su justicia poética, pero evidentemente está totalmente buscado. O sea, pero es que después está la contraposición de que al principio de la película, cuando tú ves el coche que lleva los cuatro, uno de ellos saca un M16, que es un arma, el fusil de asalto por excelencia del ejército norteamericano en Vietnam con silenciador. O sea que hay la mezcolanza entre armas de principios del siglo con armas clásicas, con el arma de por sí. Y de Vietnam, Es decir, era la más casi todo. moderna en ese momento prácticamente. Es verdad Sí, que Vietnam era la arma hacía más moderna. 3 años que había terminado, pero vamos, que era No, el arma con del la momento. película un año. La película del Bueno, el 76. estreno Vietnam es el 76, exacto. terminó oficialmente, supuestamente, el Tratado de Paz es de 72-73, pero Vietnam terminó en el año 75 con la caída de Saigón. Y el de M16 era la bomba, era lo que todos los llevaba. Y todo el mundo se traía uno. Entonces hay una proliferación escandalosa de armas de asalto en el mundo, en la sociedad norteamericana. Porque el M16 está bien para un territorio de guerra, pero no para un
Las armas no están bien en la sociedad civil, Vale. pero menos un fusil de asalto. A ver, Juan Antonio, un Colt 1911 pesa, sin las balas, pesa 1,5 kilos, casi 2 kilos. Con las balas pasa de 2,5 kilos. Tiene un retroceso espantoso. Como no la cojas bien, te puede romper fácilmente un dedo o hacerte una herida aquí, porque el retroceso se te lleva. Se calienta un montón. Mete un ruido infernal y solamente tiene 7 balas. Y es una pistola que tenía la mala costumbre en casquillarse, que es que no expulsaba bien. El Y casquillo, después claro. el casquillo, cuando lo expulsaba, porque la expulsión del casquillo es por efecto del calor y por efecto de la propulsión, digamos que Del cuando retroceso. estalla ese retroceso, sumado con el propio calor que desprende, lo expulsa. Y después tienes que darle para que te caiga y meterle otro con la materia. Eso tienes que tener mucha experiencia, tienes que tener las dos manos bastante fuertes y haber practicado mucho para poder hacerlo. No todo el mundo, a mí siempre me sorprendió, evidentemente con el bagaje que tiene, me lo creo, pero tú ves a Steven en las primeras películas de Steven Seagal, la velocidad con la que cambia un cargador de un 911 y yo me quedo asombrado, porque es que lo cambia a tal velocidad y esa arma es que es muy difícil de manejar, es muy pesada, es muy ruidosa. Se calienta mucho, tienes que tener el tamaño que tiene él, que casi mide 2 metros, Pero y la mano te que tiene él. recuerdo además que él estaba señalado por la muerte y disparaba a matar, o sea que Sí, sí, no, pero en la primera película, que ya, es la mejor película de él, en Nico, cuando está en uno de los momentos de la película que están subiendo una escalera con su compañera policía, él cambia, si te lo calculas, él cambia el cargador de un 911, no llega a los 25 segundos. Se acaba, le da, saca el cargador, mete a martillo y sigue disparando. O sea, es algo absolutamente increíble lo que hace ese hombre con ese arma, que es un arma, te digo, antidiluviana hoy día. Pero un fusil de asalto no, un fusil de asalto, los fusiles de asalto ya son más livianos. La mitad del M16 era de fibra. Lo que tú sujetas es hueco, o sí, sea, no es ni el siquiera mango, compacto, sí, sí. es hueco. Tiene, hasta donde yo recuerdo, 3, 4 cargadores distintos, desde el pequeñito al estándar hasta uno así de grande. Le puedes poner, o sea, es desgracia, o sea, está pensado para lo que está pensado, para un territorio bélico. Pero es eso, disparar como disparan los protagonistas del Grupo Salvaje con un 911 con un fusil de pistón es una cosa. Disparar con un fusil de asalto es otra cosa. Entonces, en realidad, también es un poco el hecho de que en, en el western clásico importaba el arma persona. Y en esta película eh, importan las personas. O sea, ellos tienen armas, pero importa mucho. Ah, hay un detalle muy divertido en esta película. En uno de los momentos, en la secuencia cuando están tratando de entrar, ellos evitando que entren, Napoleón Wilson se pilla el dedo con el fusil de asalto, el fusil de tiro Qué rápido. chico. O sea, hace así y se pilla el dedo. Y además hace así, como diciendo, me lo he pillado. ¿Por qué? Porque ese fusil también es lo mismo. Ese fusil no es muy pesado, pero como no tengas cuidado, te llevas el dedo. O sea, eh, es muy real. Y es muy real porque en realidad lo que les está pasando, desgraciadamente, puede pasar. Porque en ese momento, pues eso, había un montón de gente y no es una cuestión étnica ni una cuestión de nada, sino simplemente es eh, la gente estaba discriminada, tenía que sentirse que formaban parte de algo, por eso se monta una banda. O sea, no porque tú quieras vestirte de una forma y dedicarte a matar gente o a hacer locuras, no, es que estás solo, estás discriminado, no puedes prosperar y entonces formas parte de un grupo y lo consigues. Y si a eso le sumas que no estamos jugando navajas, no sé qué, no estamos hablando con lo que estamos hablando, pues se creen en lo que se creen. Tú piensas una cosa que es lo más sorprendente de la película. Ninguno de ellos sabe por qué están en la situación en la que están. Exactamente, sí. O sea, casi el ataque desde fuera, casi podríamos decir que serían hasta fantasmas, es decir, no sabes Ujú. exactamente qué es lo que está ocurriendo. Es que ¿Sabes? en esa parte es una película de terror. Mm, O sea, tú realmente a los asaltantes nunca los acabas viendo,
Además, funciona Porque con masa, es llegan es decir, eso. la mayor parte del tiempo Carpenter es tan inteligente que los graba, los rueda desde con un plano amplio, me refiero, no utiliza primeros planos, no está No, es un diferenciando plano la general donde figura, un plano engloba a general, todo el mundo. Es a exacto, las con lo cual hormiguitas que van, como los es indios, como John Ford, una como los masa, indios. exacto, sí, esa es la misma idea. Por eso vuelve una y otra vez y lo hace a rodar un western. O sea, estamos viendo Sí, sí, a sí. los apaches de Fort Apache o de la Diligencia, donde Sí, sí. aquellos eran una masa Claro, que atacaban y se acabó, ¿no? Hace exactamente exactamente. lo mismo. Entonces, pero encima llega por la noche. O sea, llega por la noche después de una de las secuencias. No voy a contar la secuencia porque me gustaría que la vieran, que es una de las secuencias más explícitas que se han rodado por lo que cuenta esa secuencia, por cómo lo cuenta sobre todo. Llega a la comisaría sin poder hablar en estado catatónico, que es lo mismo que le pasa, a la hermana o sea, a la protagonista femenina de La Noche de los Muertos Vivientes, que llega catatónica porque ha visto que su hermano ha muerto. Muertos, se lo han comido, sí, bueno. Sí, cosa que no pasa con la versión de Sabini, que la protagonista es una niña del siglo XXI en el siglo XX y tiene las ideas bastante más claras. Está en estado catatónico, no saben ni quién es, no saben ni cómo se llama, no saben que está ahí, pero, pero, a pesar de lo que puedan decir el personaje de Well, el personaje de Julie, que es la otra fémina que está dentro de la comisaría, ni Bishop, ni Napoleón Wilson, ni Lee están dispuestos a cejar en su empeño por defenderlo. Y eso es, yo creo que donde la película roza el disparate. O sea, las mujeres tenían derechos, pero se las ninguneaba en la sociedad norteamericana y en cualquier sociedad en el año 76. Digo, si no, léanse la biografía de Jane Fonda o léanse, mejor, léanse no, léanse cualquier libro de Gloria Steinem, que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias en nuestro país. Eh, Esa señora que propuso a Wonder Woman for President en la segunda elección de Richard Nixon en el año 72 y se darán cuenta del trapo, no el papel, el trapo que tenían, que cubrían las mujeres en ese año. Encima pone a un convicto supuestamente sádico y pervertido, que tiene un sentido del honor muchísimo más grande, por supuesto, que el degenerado que lleva a la cárcel donde ha estado, y a un teniente de, de la policía De estatal de tráfico, sí. carreteras, no me Sí, salía, sí, de tráfico, sí. que en su primera misión, un teniente afroamericano que lo mandan a la comisaría de su barrio, donde su padre lo mandó con 5 años porque había blasfemado delante de la madre y él escribió una burrada en una mesa que todavía está escrita en esa mesa, que es uno de los momentos más bonitos de la película, porque que es cuando ella le dice bienvenida a la comisaría, es bienvenida a su barrio. Y resulta que porque alguien llega y tú no sabes ni quién es, pues tú sabes quién es, tú sí sabes la historia, pero ellos no tienen ni idea, se ven metidos en un enredo de 3.000 pares de narices con una panda de descerebrados que van a por ellos. eh, y encima dejando lo que van dejando, porque los tipos van dejando un reguero de cadáveres. O sea, la policía se entera de que pasa algo porque se encuentran a un operario de Telefónica colgado de un poste asesinado y sangrando. Si no, siguen sin enterarse. Pero claro, aquellos están en ninguna parte y la comisaría va a cerrar, por lo tanto, nadie le extraña que la comisaría incluso oigan ruidos, que a lo mejor están trabajando dentro, hay que matar, o sea, ahí no vive nadie. Es una zona que está condenada porque iban a construir, aunque todavía ese sitio existe. Ese emplazamiento existe físicamente, pero todo alrededor lo han transformado. Y es como donde se liman todas las diferencias. ¿Qué es lo que pasa en Río Bravo? Al final, tan respetable, tan serio puede ser un borracho como es Dean Martin, el Mm. personaje de Dean Martin, como puede ser el personaje de John Wayne. Y eso, evidentemente, es distinto porque otra de las grandes diferencias es que tú sabías de antemano que ni Wayne ni Martin iban a morir. En la película de John Carpenter, como son todos desconocidos, Podía caer cualquiera, sí. exactamente. Entonces, acabas teniendo como una cierta prisa en sentir empatía por alguien, no vaya a ser que se te muera rápido, porque van muriendo muy rápido, o sea, en realidad van cayendo uno detrás de otro. Y después hay personajes, Carpenter tiene mala idea, porque lo dije antes, o sea, Lee no es que sea más guapa que la actriz que interpreta a Julie, pero tú la ves llegar y tiene una seguridad en sí misma que dices, me cae bien. A pesar de que sea el año 76, me cae bien. No es excesivamente guapa, pero vamos, va con un jersey, lo que se lleva, un jersey pegadito, que se le veía bien
el cuerpo que tenía, pero por su comportamiento te cae bien, por ejemplo. En cambio, Julie no, Julie se está quejando desde el principio. Y el caso de la comparativa entre Napoleón y Sonny Wells es que Wells dice que siempre ha tenido mala pata. O sea, cuando él trata de escapar y le desean suerte el teniente y la mujer la chica que trabaja en la comisaría, dice, ya estoy condenado. O sea, si dos policías me dicen que voy a tener suerte, voy a morir de todas maneras. Entonces, de cierta manera, Carpenter te está indicando que son personajes que no son Que realmente están, importantes, que que además están están ya ahí. condenados, o sea que... Exactamente, porque además lo que le interesa es acabar poniéndolas en una situación. A mí el discurso, el diálogo donde Bishop le explica cuál es la idea, que es disparatada, es decir, yo pongo estas dos bombonas para terminar, y entonces no se puede discutir con una persona que tiene fe. Eh, Eso es absolutamente maravilloso. O sea, el hecho de que él, digamos que él es consciente de dónde ha salido. Según la película, él cuenta que salió con 20 años de ese barrio para irse a vivir a otro sitio mucho más respetable, mucho más tranquilo. Y él cuando él le dice que todavía no tiene 30 años a Ali cuando le ofrece un café, por lo tanto lleva una década fuera de ahí y ya ha conseguido para el año en el que estamos ser teniente. O sea, evidentemente si él no ha hecho el idiota podría aspirar a ser capitán e incluso algo más. Y de hecho, bueno, hay muchos capitanes y comisarios de policía y gente en las altas esferas que son afroamericanos, pero es que estamos hablando del año 76. Vale que Los Ángeles siempre ha sido una ciudad, California siempre ha sido una ciudad, perdón, un estado más liberal en muchos aspectos, si lo comparas con otros estados, eso está claro. Pero aún así, entonces, las semblanzas, las comparaciones son maravillosas, pero Carpenter tiene la gran virtud de diseccionar lo que es la sociedad circundante, plantear un montón de realidades que hay y acabar haciendo un poco, tú en Los pájaros no sabes por qué los pájaros atacan No. y no lo sabes y, no, Ni y te acaba la importa, película, francamente. O sea, lo que te ni interesa es lo te que está importa. ocurriendo en el momento. Sí. Exactamente. Y en la película de Carpenter sabes por qué él está allí, sabes por qué la persona está allí, pero en realidad ellos son los que no saben por qué se están peleando. Pero a mí me gusta eso, me gusta el hecho de que el comportamiento de todos ellos haga que las diferencias de clase, sobre todo las diferencias de raza, se diluyan y las diferencias de sexo se diluyen. Entonces es una película maravillosamente bien rodada, porque es una película maravillosamente bien rodada. Carpenter sabe muy bien cómo tiene que mover la cámara, dónde tiene que ponerla. No parece una película de una persona que acaba de debutar. Es lo que te Parece una decía, o película. sea, que esta realmente se puede considerar la ópera prima, o sea, que Mm, tenemos que sí, olvidarnos que Dark Star está antes, porque que yo vuelvo a repetir que fue un trabajo de fin de carrera, realmente. Antes de entrar sí, sí, en sí. directo, tú y yo lo comentábamos, que Dark Star podemos olvidarla y tú incluso fuiste más radical diciendo es que ni para completistas, ¿no? O sea, esta es No, no, o realmente sea, la primera película de Carpenter. Era curioso que antes comentaste que no querías destriparla porque hay una secuencia que querías que la viera, los que nos estén viendo ahora. Y yo sí tenía entendido que tuvo muchos problemas a la hora de mostrar las cosas tal cual las quería mostrar sí, con la misma censura. Si ya socialmente para él era innovador mostrar este tipo de personajes de distintas etnias, que la sociedad no estaba acostumbrada, si encima lo quería mostrar con la violencia que mostraba en su secuencia para ¿cómo es la MPAA, ¿no? sí. El sistema de Motion calificación por Picture edades. Association of America. Exacto, fue también una lucha en la que metafóricamente podríamos decir que Carpenter sacó el revólver y se impuso, pero se impuso con malas artes. ¿Te conoces la historia? Sí, 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 pero a ver, la MPA es como el Comic Code. O sea, en su pecado está su penitencia. Tú al final les acabas ganando porque son son muy rígidos de mente y al final se las acabas colando por donde se las acabas colando de alguna manera porque ellos son incapaces de reaccionar más allá de. Y porque en realidad también mm, la MPA se preocupaba, como el cómico no, el cómico, bueno, también el cómico se preocupó también de las grandes editoriales y las pequeñas las dejaba un poco más de la mano.
pero la MPA también ha pecado Iba siempre con de los grandes preocuparse. estudios, con esta película que era Exactamente. una cosa independiente prácticamente, ¿no? Yo creo No, que, no. no digo que ni se metía, que digo que yo creo que la secuencia en cuestión que dices tú, sin destripar algo, creo que es una Mm, secuencia bastante violenta. Y cuando la mm. MPA le exigieron ver la película y decirle, mire, esta secuencia no puede entrar, no se puede poner si usted quiere una calificación por edades más o menos baja, Eso lo tienes Carpenter, que explicar. O claro. sea, explica cómo funciona porque hay gente que no Vale, o sea, sabe. mostrabas la película, al principio el guión o la película determinada a este estudio de calificación y ellos te decían, pues la película es para todos los públicos, para 13, para menores acompañados, para 16, Exactamente. menores acompañados y la calificación de ellos máxima, que es la X, que simplemente no es nuestra X, sino sería Sí, nuestro mayores de 18. Entonces, exactamente. claro, o sea, calificar una película para mayores de 18 en la taquilla es casi un suicidio, porque eso significa que te quitas mucho público, o sea, no van a ir familias, no van a ir problemas. No, no, Y no. en este caso le dicen a Carpenter que si quiere no tener la calificación X, es decir, nuestro 18, tiene que cortar una secuencia en cuestión. Él dice que sí, se las corta, se la muestra otra vez. ¿Ahora está bien? Sí, sí, ahora puede usted estrenarla. Y en el momento del estreno, Carpenter dice, bueno, pues ahora la vuelvo a colocar y se acabó. Y volvió a poner la secuencia en cuestión, pasándose por el forro del revólver a la calificación directamente, ¿no? Entonces tenemos la película De tal cual todas la maneras, concibió. él también, o sea, Carpenter es un fan confeso de Frankenstein. Lo estoy leyendo aquí, pero de todas maneras lo sabía yo. Y de Quatermass Experiment. En cierta manera, esa secuencia es un homenaje a la película James Whale. Yo creo que Con también toda al final. la horda, con las antorchas Exactamente, o yendo a sea, atacar el molino, digamos sí. que, digamos que en el caso de la película Carpenter, esa secuencia acaba desencadenando el comportamiento de una persona que es la que acaba dentro de la comisaría. Y en el caso de la película Frankenstein, de la que hablamos hace unas semanas, viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, después tampoco la MPA le pasan esas cosas. O sea, hay un ejemplo que está en los libros y está contado lo contó en su biografía y yo se lo oí contar en un Q&A al que asistí en Madrid, cuando en lo de pongo un pobre en su mesa y Plácido. Ya. O sea, escribió él, Luis García Berlanga escribió con Rafael Ascona el guión de Pongo un pobre en su mesa y la censura se lo echó para atrás. Devolvieron el guión, cambiaron, le pusieron el título de Plácido y vino aprobado. Es el mismo, y no, según él dijo, no habíamos tocado una letra, cambiamos la El portada. título, sí. Ya está. Pues esto es lo mismo. O sea, en realidad, vale que Frankenstein es anterior a MPA, esto hay que decirlo. Pero en realidad nadie va a discutir ahora que vayan a pedirle a Universal que corte una secuencia del Frankenstein de James Whale, porque a Universal le hubiese dicho a alguien, mire, perdone, pero eso no vamos a hacer. Esto es exactamente lo mismo. O sea, el problema de esa secuencia es que plasma, esta secuencia tiene una doble lectura. Antes de que eso pase, aparece un camión de helados. Y el que está en el camión de helados ve pasar el coche donde van estos cuatro. Y de repente tú ves que en la parte de abajo del salpicadero del coche, el que vende helados lleva un revólver. La conclusión, hay dos posibles conclusiones. Una, que aquel barrio es terrorífico, mejor que no vaya, que también puede ser. Y la otra conclusión es que esta persona o es un informante de la policía o tiene algo que ver con la policía. Bien, es cierto que en Estados Unidos casi todo el mundo, o sea, tienes derecho. La segunda enmienda te permite llevar armas. Llevar Pero un arma, encontré sí. una persona que lleva, y además lleva un revólver también por el 38 especial era el arma, el arma De que la llevaba policía. la policía, sin ir más lejos. El 38 especial era el arma que llevaba el teniente Coyer, por aquello, y toda la gente que trabajaba con él. No llevaba cualquier cosa. Entonces te da que pensar que tiene algo que ver con la policía. Pero lo que plantea esa secuencia es el hecho de que en Estados Unidos hay demasiadas armas, sin control. Yo me he criado en una casa con armas y no me dedico a matar a nadie. Pero las armas en casa de mi abuelo, que era la persona que la llevaba por su profesión, estaba guardada en un armario con llave. Y él cuando llegaba se quitaba el arma, la guardaba en un armario con llave. Y esa llave la tenía él.
Y según la ley, tú tienes un arma y tienes que meterla en una caja especial, dentro de una caja fuerte, y solamente tú tienes que saber abrir esa. O sea, bueno, la ley te dice que tú tienes que coger el arma y quitarle el cargador, automática, quitar la bala que tienes en la recámara si has martillado el arma, y de esa manera guardarla en un sitio. Y si es un revólver o de cargar, sacarle el del tambor en las balas. Sacarle, exactamente, sacarle el tambor de las balas. Entonces, en realidad es un problema de control, es un problema de que hay demasiada gente. Jumanji es una película que te plantea una realidad terrible. O sea, Jumanji, lejos de sus tonterías, de sus locuras, que a mí me parece una película absolutamente maravillosa, la tengo siempre, es una de las películas que cada vez que estoy muy cansado, me gusta volver a ver. Pues además, yo siempre he sido un fan confeso de Robin Williams y de esa historia en particular. Cuando llega el malo maloso, le pone un montón de monedas de oro y le sacan un fusil de asalto con tambor. Eso debería estar, no, eso no tendría que estar en una tienda. No es que no debería ser, no es que habría que prohibir la venta, es que eso no tiene que estar en una tienda, al alcance de cualquiera, por mucho que tengas que pasar un examen y todo lo que tú quieras, ¿no? Yo defiendo a la persona que se va a un foso de tiro a disparar. Es un deporte, como el que se va a disparar con arco, que se va a pegarle patadas a un balón, teóricamente es lo mismo. Lo que pasa es que tiene que haber un control y no lo hay. Entonces, la secuencia en cuestión, yo lo que me pregunto es, ¿qué le sentó mal a la MPA? ¿El que se vea lo que se vea o que te plantea una realidad que hay detrás? Quizás la realidad, ¿no? Exactamente. Mira, Quizás la ahora realidad. mismo ha surgido mucha controversia porque entre ellas, Rose McGovern, que fuera su pareja, ha dicho que Marilyn Manson se pasó de rosca con ella. Pero en Bowling for Columbine, cuando Michael Moore le hace una entrevista, Marilyn Manson dice, se meten con mis canciones porque no sé qué, pero les parece normal que un niño de 17 años tenga un fusil de asalto. O sea, es demencial, porque es demencial. Entonces, claro, y además otra de las cosas que plantea muy bien Asalto con el número 13 es que eh, por mucho que ellos hagan, siempre van a estar en minoría. Porque además a los otros no les, o sea, los otros no seguían por ningún tipo de código, o sea, se seguían por un tipo de código, evidentemente. Pero, ¿qué lógica tiene que tú intentes entrar en un sitio y te encuentres con alguien que además sabe lo que se trata? O sea, en los dos primeros vale, pero es que por la misma ventana que entran los dos primeros, entran Entran los 12 siguientes, más claro, sí. y los 12 acaban en el mismo sitio. O sea, es el tratar de encontrarle una justificación ideológica a esa banda de cerebrados, con todos mis respetos, es muy difícil, porque después evidentemente también está el hecho de que aparte del cholo, posiblemente se hayan tomado todo lo que es también, entendámonos, una generación salió adicta de Vietnam. Entonces el problema de las drogas era real hasta cierto punto, pero a partir de los años 60 en Estados Unidos fue demencial. Con el auge de Vietnam, en Vietnam se venían con un estrés postraumático y adictos a muchísimas cosas. Entonces también eso Carpenter no lo plantea, pero tú acabas pensando, vamos a ver, los dos primeros que entran, vale, pero es que Napoleon Wilson los mata de dos en dos. O sea, Sí, pero eso también nos lleva de nuevo a lo que comentábamos, a las imágenes de las películas de los sí, sábados por la sí, tarde, primera sesión de los indios, o de las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos los comandos en el Pacífico y los japoneses no eran más que un grupo pues sí, de hormigas, de insectos, sí, que sí, de después insectos, vuelve a correcto. recuperar Verhoeven en el Starship Troopers, ¿no? O sea, las convierte ya Exactamente, directamente en insectos. O sea, exactamente. las Entonces, películas de los 40-50 metafóricamente eran insectos y Verhoeven ya directamente dice, no, pues en metáforas nada, pues no, directamente no insectos, son, ¿no? no son insectos. Entonces, pero es que es eso, que la historia, y después también, no nos engañemos, o sea, esa moralidad, esa ambigua moralidad que demuestran los personajes de esta película, tiene que ver mucho con las películas de Leone. Porque, a ver, Leone, sobre todo las películas italianas de Leone, porque hasta que llegó su hora, interpretada por Henry Fonda, por cierto, y por un maravilloso Charles Pues Bukowski, Charles que era Bronson. como se llamaba Charles Bronson, eh, que no era ruso, era lituano. En la película Teléfono, cuando él hace de ruso,
y estudia ruso y habla ruso, es que él hablaba perfectamente ruso. O sea, él hablaba ruso, hablaba lituano, hablaba ruso y hablaba inglés. Creo que hablaba otro idioma más, pero ruso perfectamente. Igual que Kirk Douglas también hablaba ruso, porque su abuela se lo enseñó de niño, porque era ruso, de hecho. Yo solo, Eh, perdona, broma, solo recuerdo aquello de cómo era, Yablas Blue Blue, que era lo de la gran sí, evasión, sí, cuando James Coburn le sí, sí, pregunta, dime algo exactamente. y tal, y ¿eso qué significa? Te Sí, sí, quiero. sí. Sí, sí, pues hablaba perfectamente. De hecho, Charles Bronson era de familia minera. O sea, yo creo que tú sabes que Bronson fue el que hizo el diseño del túnel. Del túnel, sí. Pero el problema es que a Charles Bronson le cayó una montaña encima cuando era joven y tenía el trauma. Entonces él solamente podía rodar 20 minutos. A los 20 minutos tenía que salir porque tenía una claustrofobia que le mataban. Pero él fue el que Curioso, hizo el diseño. pero ¿y eso después lo utilizan en su personaje para, porque acuérdate que él tenía claustrofobia, es el que tiene que escapar, ¿no? O sea, tiene que estar Pues continuamente es saliendo. que ese era su problema. A él, su familia era minera. Cuando estaba en Lituania, él se le cayó literalmente una montaña encima y entonces consiguió escapar. Entonces cuando se lo plantearon, él dijo, no, yo hago el diseño, porque yo sé cómo se hace esto. Pero, y aunque había una parte que no se podía rodar, o sea, una parte para digamos que el cristal donde se movía la máquina de traveling, la cámara sujeta, o sea, en un carro para hacer el traveling. Pero eso estaba en el fondo. O sea, eso no era en parte de arriba, eso estaba realmente en el fondo. Y entonces él tenía claustrofobia, rodaba de 20 a 25 minutos, tenía que salir y después volvía. Pero él hizo o sea, él cavó realmente esa trinchera. O sea, ese túnel El lo túnel. cavó él, pero él tenía claustrofobia. Pues dejando a un lado Hasta que llegó su hora, que es un western de León hecho en Estados Unidos, la ambigüedad de los personajes en la trilogía El del Hombre dólar, sin sí. nombre es apabullante. Y por ejemplo, la secuencia de la que estamos hablando está copiada de una película de leones. O sea, exactamente igual. No les digo cuál, porque hay tres. No es El bueno, el feo y el malo. Está copiada de una película de Sergio Leone que tiene, con permiso del duelo final del bueno, el feo y el malo, que tiene para mí la segunda melodía de Ennio Morricone más absolutamente alucinante que existe. La canción se llama 60 Seconds to Die, que es absolutamente maravillosa, que es exactamente 60 segundos, un reloj, y que tiene un solo de guitarra, y además, si le quitas eso, la película no vale nada, porque además Leone siempre lo dijo, que si me quitas si me quitas la música de Morricone, mis películas no valen nada. Pues en esa película precisamente, en la que sale Klaus Kinski, aparte de Clint Eastwood, eh, hay una secuencia que emparenta Asalto con 13, porque Carpenter además fue de los que, cuando las películas se estrenan en Estados Unidos mucho tiempo después, en comparación a los estrenos europeos, se tragó por Carpenter la iba lenta al western. Pues la misma crudeza que se podía mostrar en una película italiana, en un western italiano, que en Estados Unidos era impensable, eso Carpenter lo exporta. Pero esa ambigüedad que tanto molesta, porque los personajes de las películas de Leone no son ni buenos ni malos. Quizá el único personaje bueno, entre comillas, de una película de Leone, aunque teóricamente no la rodó Leone, pero Leone estaba atrás, que es Mi nombre es ninguno, porque está claro que hay dos secuencias que están rodadas por Sergio Leone. El personaje de Terence Hill sí es, vamos, que bueno. Es yo creo que el único personaje que no tiene esa ambigüedad que tienen los personajes de las películas de Leone. Y eso también está claro. Que en cierta manera es lo que le pasa a Río Bravo. Río Bravo es una película también de personajes muy ambiguos hasta cierto punto. El mismo Muy Ricky Nelson condicionados. era un pistolero, o sea, era un joven, pero era el Sí, sí, pistolero contratado por sí, sí. Warbone para... No, no era un vaquero, o sea, no llevaba las No, no, balas, no, él era no, el no. pistolero que E- e- controlaba que no e- Era, un pasara merce- nada. era una especie de mercenario. O sea, un mercenario, un borracho y un sheriff muy Que particular. además los Es muy, sheriff, es muy ambiguo. recordamos que siempre eran sheriff en un estado y forajidos en otro estado, o sea, no nos engañemos que así Exactamente. funcionaba Entonces, el lejano oeste, ¿no? es una cosa como, te digo, es una cosa como, lo que pasa es que, claro, tenía el reparto que tenía y en esta película no, en esta película tú juntas todos esos elementos y después tiene la siguiente virtud, que por supuesto yo no me quiero olvidar de ella porque está claro, es la música, porque Carpenter es un genio y es otra película donde tiene pocas épocas,
melodías, pero la música está perfectamente puesta. Entonces, en la secuencia del asalto, tú le quitas la música, que él nunca ha pretendido emular a Sergio Leone. Él tiene su propio estilo, pero el estilo está... las películas de Carpenter se mueven en gran parte gracias a su música. Y en esta película es maravilloso la simbiosis entre una cosa y otra. Es una música de sintetizador muy bien hecha, muy bien planteada, muy bien adaptada a las necesidades del lenguaje fílmico que está utilizando, con unos personajes que acaban siendo muy reales, muy creíbles, porque en realidad tú al final no tienes problemas de tener empatía tanto por Napoleon Wilson como por Bishop, por la propia Lee, en la peor de las circunstancias, como dijo una vez Galen Hart, son personajes normales en circunstancias extraordinarias. Porque en realidad Bishop llega a desmontar una comisaría que va a cerrar al día siguiente. Napoleón Wilson va camino de ya el final, de la milla verde, como por aquello de coger la comparación con la película de Tom Hanks. Y Lee nunca tienes claro que sea policía, es la típica funcionaria que trabaja dentro de Sí. la policía, pero no lleva arma. Eso sí sabe usarla. O sea, en realidad ella sabe perfectamente, a ver, el revólver que lleva, que es el de él, también ese revólver pesa con las balas casi 2 kilos. Y si se fijan en la película, ella coge el revólver y la gente que no se piensa, en las películas no se usan armas de plástico, sino que se lo digan a Alec Baldwin con lo que ha pasado con la muerte de la editora de fotografía. O sea, se usan armas reales. Lo que pasa es que no se utiliza munición real, pero las armas son reales. En Y Estados Unidos, ella, en España no, ¿eh? En España no, en son armas España reales, no. pero cegadas todas. Sí, sí, O pero en deberían ser, Estados Unidos no, deberían si ser. son En reales. Estados Unidos no. Y por mucho que lleve balas de fogueo, sin la punta de acero, o sin la punta de plomo, depende del tipo de bala que sea, el arma pesa. Y la niña en cuestión sujeta el arma con muchísima fuerza y dispara con muchísima fuerza. Y si una automática de retroceso, un revólver, tiene todos los retrocesos que te puedas imaginar. O sea, no es policía, pero como si lo fuera. Y entonces, y además, a mí me parece absolutamente impagable, es de esas secuencias que tenía. Yo tenía que haberles puesto imágenes seleccioné unas cuantas imágenes. eh, de todas las imágenes que seleccioné, no quería poner nada porque hemos empezado a hablar y yo creo que si pones las imágenes, yo creo que en cierta manera Se han ralentizan. estado poniendo, Eduardo. Sí, No o hemos sea, me visto, pero se refiero, han estado poniendo. bueno, pues más que nada también porque haya más libertad, no estar pensando ponlas o no las pongas. Una de las imágenes que seleccioné, la imagen del final donde después de aquel desbarajuste llega la policía, ya cuando llega ya tarde, porque en realidad para lo que llega, cuando llega ya no pueden hacer nada, y entonces están los tres ya sin armas, y está Bishop, Napoleón y ella, para defenderse ya, como suele decir, es totalmente una secuencia típica del Álamo, ya somos los últimos que vamos a sobrevivir. Esa secuencia es absolutamente impagable, y en esa secuencia, mira que los tres no son de la misma altura, que son bastante parejitos, debo decir. Los tres están al mismo nivel, los tres están con la misma credibilidad y por los tres sientes la misma empatía. Empatía que desgraciadamente pierdes porque al final, evidentemente, sabes que ya las cosas no van a ser iguales, pero por ejemplo, a ella le ofrecen salir en una camilla en silla de ruedas y dice que le eche. Ella sale andando. Y después la película tiene, para mí, uno de los finales más contestatarios. eh, Cuando un policía va a poner las esposas a Wilson y el teniente le dice que no le da la gana, que no se las va a poner, entonces le dice textualmente. O sea, yo lo tengo en inglés delante, no tengo de hecho, yo no tengo en inglés, lo tengo en castellano. Le dice, sería para mí un privilegio que saliésemos juntos de aquí. Entonces Napoleón Wilson dice, sé que lo sería. Y entonces él dice, you are pretty fancy, Wilson, tú eres un tipo muy agradable. Y entonces Wilson le dice, yo tengo mis momentos, que muchas de las frases, como por ejemplo, Wilson le dice a Lee después del primer tiroteo, cuando le está curando el brazo, le dice, tú eres muy buena. Y entonces la otra se le queda mirando como diciendo, sí, vale, no suficientemente buena porque no he podido ayudar a la otra. Todas esas frases están sacadas de Río Bravo y de las películas de Howard Hughes.
Sí, O total. sea, Carpenter no tiene ningún pudor en reconocer que, que, que coge las cosas. Y mira, y otra cosa, porque hemos estado, digamos que le hemos dado un aspecto como muy sociológico y muy histórico a toda esta historia, que también lo comentaba en este libro, es que hay otro elemento que la gente que no tendría que olvidar. En cuanto al esquema, una cosa que le han criticado mucho a esta película fue una de las razones por las cuales también la escogí, por aquello de ser siempre incorregibles y cine contestatario. Mucha gente le critica a Carpenter que cuestiona la vida. En 1974, después de 2 años de acoso, Richard Nixon tuvo que dimitir. Nixon no dimitió porque había robado, no dimitió porque había matado a nadie. Richard Nixon dimitió porque había mentido. Nixon dijo que no tenía ni idea de qué había pasado en el Watergate, el éxito Watergate Watergate, sí. y se descubrió que Nixon sabía perfectamente lo que estaba hablando. Se descubrió que el dinero que honrados votantes republicanos habían donado Habían al donado partido para la campaña, se habían sido utilizados para para, el contra, espionaje, para para contratar. Sí. contratar abogados que le encontraran trapos sucios a los demócratas o para contratar a un grupo de cerebrados que fueron a robar tipo Rufufu, que es una película italiana maravillosa, al edificio Watergate, al edificio de oficinas Watergate, que ya no existe como tal. Entonces, el hecho de que Nixon dimitiera creó digamos que más había sido el presidente que había impulsado un montón de cosas, entre hechos. Vuelvo, repito, es cierto que el primer gran despliegue en Vietnam lo patrocinó, por decirlo claramente, Lyndon Johnson, pero el desmadre de Vietnam es culpa de Richard Nixon. Sí. O sea, en Vietnam hubo 1 millón, o sea, con Johnson se pasó de 1.500 asesores a 30.000. Con Nixon llegó a haber 1 millón de soldados norteamericanos en Vietnam. Es así, las cifras son las que son. Y Nixon fue responsable bueno, aparte del juicio de Chicago y todas las probabilidades que se fueron, de que la gente realmente se rebelara contra el Estado, contra el gobierno norteamericano. Nixon cae en el 74. Lo sustituye Gerald Ford, que una de las medidas que tuvo fue indultar a Richard Nixon. Pero en realidad los republicanos entraron en deriva. Y todo su sistema y todo lo que había. Y sobre todo ese sistema inmutable de poder, de estructura legal y de estructura, lo que era el esquema del poder que había estado instaurado sobre todo por la administración Nixon, se viene al suelo, porque Ford estuvo 2 años, no lo hizo mal en realidad, pero tampoco pudo hacer mucho más, y cuando se trataba de presentar a la reelección lo derrotó un empresario de cacahuetes que hacía otras cosas, pero siempre se le conocerá como la persona que, el empresario de los cacahuetes que derrotó a Gerald Ford, que fue Fue Carter, ¿no? Jimmy Carter. Jimmy Carter. Fíjate que acabo de hacer relación ahora de ideas, perdón Eduardo, que si estábamos al principio comentando que si esta película podía ser un reflejo del momento actual, de la sociedad actual de ese momento, en el 76 de Estados Unidos, el cine después de Carpenter en los 80 también fue reflejo de la sociedad de ese momento, porque Carter solo está 4 años y entra Reagan, y Reagan ya marca sociológicamente, políticamente y culturalmente toda una etapa en Estados Unidos. Y entonces estoy recordando las películas de Carpenter de esa época de los 80 y me viene a la mente tal vez la más facilona, pero me parece fascinante que están vivos. Por ejemplo, y No, es que una además, película reflejo absoluto del riganismo o del antirriganismo, ¿no? De lo que el supone antirreganismo. Y el relato original es fantástico. El relato se puede conseguir en internet, el relato original tiene que ver y no tiene que ver. Pero, por ejemplo, el personaje de Nada, de un luchador de lucha libre que hizo algunas cosas, que falleció hace unos años, Sí, exacto, si no hace muy estoy poco. equivocado, hace poquito, es esa persona sin futuro. O sea, eh, el Calle de Filadelfia no está rodado en un decorado. Bruce Springsteen, que es una persona lúcida y contestataria, se fue a pasear con una cámara a rodar, ver cómo estaba Filadelfia. Esa es la Filadelfia de la época de Reagan. Pues eso, ¿no? No tienes que correr más.
Y estaba recordando que Entonces, sí. incluso en Están Vivos, perdona, el compañero de este luchador de wrestling es también otro afroamericano que ya había participado con él en la cosa, ¿no? Es decir, que Sí. en ningún momento, y además son actores que no es como ahora la imposición de es que tiene que haber una chica, un No, no, afroamericano, no. un gay y tal, no, lo pone porque sí, es decir, no tiene, nunca se planteó el ser políticamente correcto. No, 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 no. O sea, Y tanto es un reflejo. Mm. ¿Verdad? Yo creo que una de las virtudes que ha tenido siempre Carpenter mira, una de las películas más infravaloradas de Carpenter es eh, Princess of Darkness. Sí, príncipe de las tinieblas, sí. A mí me parece una película sensacional, Fascinante, además. O sea, está muy bien. fascinante. Es una película que además está todo tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, tan bien medido, que llega un momento que te encuentras incómodo en la butaca, porque todo está donde tiene que estar. Piensa cómo termina la película. O sea, piensa cómo se desarrolla y piensa al final qué es lo que va a pasar y quién está detrás de la historia. Y Carpenter es tan osado de plantear que quien va a volver a través del espejo no es quien tú piensas que es. O sea, porque en realidad yo creo que es lo que te digo, a mí lo que me encanta de Carpenter es como el remake que hizo de El pueblo de los malditos, el que Sí. tuve o sea, la oportunidad de verla en su día en Sitges y bueno, ya escribí hace creo que un mes y medio en la página, en mi columna en la página web de la fundación. Es una película hecha con perdedores. Todos son perdedores. Todos los actores en la película de verdad son perdedores. Christopher Oli Reeve, Mark Mark Hamill, Hamill. Michael Paré, Linda Kozlowski, Kirstie Alley, es quizá la menos, pero también. mm, Toda la gente que está en la película son actores que no. Y Carpenter rueda una versión. Mira que la versión original es maravillosa, pero la versión de Carpenter es absolutamente genial. Y encima, con el añadido que lo que no tiene la primera lo tiene la segunda, que es la música. Porque la música de Carpenter en esa película es fantástica. Eh, Carpenter, pero ¿por qué? Porque Carpenter yo creo que tiene la virtud de plasmar eso. Carpenter es una persona que perfectamente podía ser, él escribe también las cosas como son. Tampoco nos olvidemos de que una de las fuentes de documentación, hemos hablado mucho que le encanta el western, pero una de las fuentes de documentación principales de John Carpenter son los cómics de la DC. De hecho, el primer tomo que se publicó en su día, que es el que ha publicado, el primer tomo que ha publicado Diablo, del que estuvimos hablando también en un diálogo con el editor de Diablo, con Lorenzo Pascual, y después tuvimos una larguísima reflexión entre Patricio García de Ducha y yo sobre los cómics de la DC. Los cómics de la DC le dieron un repaso de adelante para atrás a la sociedad norteamericana. Pusieron encima de la mesa y lo plasmaron gráficamente todas las miserias que tenían los norteamericanos en los años 50. Y esa es la base esa es la base sobre la que se sustentan John Carpenter, Steven Spielberg, Joe Dante, George Romero, Todd Hooper, el mismo George Walton Lucas. Como O algunos nombran todo el club de barbudos de los 70. No nos engañemos. exactamente, o sea, son todos esos señores que se criaron con los cómics de la DC, porque los cómics de la DC plasmaban, es que en ese momento bueno, evidentemente los cómics de Marvel no era lo que era, y DC siempre ha sido, por mucho que se empeñen en decir lo contrario, una editorial muy conservadora. Entonces, ese era la que contaba lo que no contaba nadie. Y uno de los cómics que estuvo a punto de, bueno, que un juez llamó para que no lo publicaran, Judgment Day, en la S, el juez llamó porque no quería permitir que el personaje principal de una historia de 8 páginas fuera afroamericano. En este caso, negro, porque el momento el afroamericano es posterior. Y el personaje principal de de asalto a la comisaría número 13 es un teniente afroamericano. O sea, digamos que yo creo que Carpenter tiene una virtud que hay otros creadores que no tienen,
que es el tema de que él no reniega de sus raíces. Hay otros creadores que van dando saltitos, van pasando de puntillas, van... Sí, No, Carpenter es intentando sacudirse encima el San Benito de, en este caso es de exactamente, películas de terror, porque tú relacionas a Carpenter siempre con cine de terror, no nos engañemos. con cine de terror. No, Carpenter es una persona que yo creo que ha sabido en ese aspecto evolucionar y cuando le han dejado, cuando ha podido, cuando ha sabido, eh, ha hecho grandes cosas. Yo creo que de su generación es de los directores más lúcidos. Y esta película yo creo que es un ejemplo de lucidez y tú lo has dicho muy bien. El mayor problema que tiene, yo es que la volví a ver hoy otra vez. Yo ayer, o sea, también, y Sí, hacía años que no la veía, o sea. andamos por ahí. Es lo que tú dices, qué poco se ha evolucionado. O sea, todavía las mujeres tienen que pelear más que los hombres. Todavía los afroamericanos o la gente que no es blanca, que nosotros tampoco somos blancos, somos rosaditos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. eh, Tiene que pelear el doble y que un teniente afroamericano tiene que bregar eh, pues para defenderse, defender su frente a lo que haga un niñito caucásico mucho más incapaz. Y yo, además lo que acabas pensando una vez que ves la película es que cuando el capitán le dice, ya no hay héroes, sino gente que cumpla las órdenes, te da la sensación de que dice, no, ya no hay, lo que no hay sitios para héroes afroamericanos, siempre habrá sitio para héroes caucásicos. Es lo de, tú sabes que a John Ford le dijeron que era racista porque mataba a los indios en sus películas. Y Ford, que tenía un aplomo aplastante, dice, miren, va a empezar, eso no es verdad. Pero, entre otras muchas cosas, mi mejor amigo es afroamericano. El mejor amigo de John Ford era Woody Strock, Uy, Strut. un triatleta, un triatleta que hizo un montón de cine y que protagoniza una de las películas más políticamente incorrectas que se han rodado, que es El Sargento El Negro. sargento negro, En sí. este caso, el sargento Rutherford, o así se llamaba él, eh, donde hay una secuencia que a mí me parece impagable, con una música, la típica música de western de los años 50. Él está protegiendo el sitio donde están y es Body Stroke era un tipo enorme de 1,95 m con una espalda enorme, tenía un físico prodigioso. Fue una de las razones por las cuales Stanley Kubrick lo eligió para Espartaco, porque era el gladiador perfecto. Y tú lo ves a él vestido de soldado búfalo, o sea, soldado del ejército del norte, con la luz por detrás y es la imagen perfecta del soldado, pero es afroamericano. O sea, eso tuvo que sentar, no mal, tuvo que sentar fatal, porque, y después lo defiende, a él lo defiende un abogado caucásico, que es Mm. su teniente, él es sargento, abogado, él es teniente que es abogado. Pero esa imagen, yo es una película que siempre recomiendo, que por favor la vean, porque es la doble moral, decir, pasa algo, le echamos la culpa al afroamericano, pero el afroamericano es el prototipo de soldado perfecto. Porque tú ves esa secuencia, vale que no todos los afroamericanos eran como Woody Stroke, vale, pero es el soldado perfecto. O sea, esa semblanza es como poco menos que mítica, parece como un soldado, un caballero medieval exportado al salvaje oeste. Y eso lo hizo Ford porque era Ford y pues obviamente a hacer lo que le daba la gana. Pero en realidad a Ford tampoco le discutía a nadie. Pero desgraciadamente estamos en el año 2021 y no nos engañemos, hasta hace un año había un presidente abiertamente racista en los Estados Unidos. Eso es mentira. O sea, Eso no es verdad, eso es mentira, eso es una fake news. Eso te lo has o leído sea, tú. que no disimulaba además su predicción por una raza frente a otra. Entonces dice, vamos, qué poquito hemos evolucionado. Por eso yo creo que por todas estas cosas que hemos ido desgranando, porque también nos daba la excusa eso de hablar de, porque también a veces parece que hoy día es políticamente incorrecto recomendar una película de John Wayne. No, yo creo que John Wayne representa un momento. Hay películas de John Wayne que evidentemente la ideología les pesa muchísimo, pero a mí lo hemos dicho antes, o sea, tanto Río Bravo como El Dorado me parecen dos joyas, dos películas que hay que ver, porque además están hechas, vamos, están hechas con un cuidado y un mimo absolutamente increíble. Y después es bueno ver lo que comentaba antes, Planeta Prohibido, que es muy famosa por el robot, pero tiene algo más que contar.
Los pájaros, que me parece impagable, o El caso de la noche de los muertos vivientes, que en cierta manera Carpenter trata de redimir al personaje afroamericano, cosa que no pasa en la película de Romero, que en Sí, cambio Savini sí hace, Savini se reivindica, reivindica al personaje afroamericano y reivindica al personaje femenino, por ejemplo. podemos Bueno, destripar el final de Los Muertos Vivientes, ya que es del 68. ¿Tú crees no, que la no, gente no lo había no, visto? no, tampoco. No, no, Tampoco, tampoco. seguro. No, tampoco. Yo de todas maneras, yo lo que sí quiero es reivindicar la versión del 90, la de Tom Savini, Sabine, porque sí, considero que es una película muy muy bien digna, hecha. además. Es heredera directa de la versión de Romero y hecha con todo el cariño, se le nota mucho. Y además quiero reivindicar, porque tuve la oportunidad de conocerla, a Patricia Tallman, que es la protagonista, que es una niña que no ha tenido toda la previsión que debiera. Y Patricia Tallman en 1990 pone las bases de la heroína del siglo XXI. O sea, después del trauma que pasa cuando llega a la casa, ella sí se viste, ella sí sabe lo que tiene que hacer, ella sabe lo que tiene que hacer, que tiene que coger un arma, tiene carácter. Todo eso es, ¿qué es el personaje de Lee? Porque además, en cierta manera, el personaje de Lee en Asalto a la comisaria número 13, el carácter de Lee Brackett, que es un carácter terrible. O sea, tiene un carácter, una mujer increíble, además. Yo, mientras más he leído sobre ella, más me gusta. Piensa que para ser guionista en Hollywood clásico de los años 50 los tenías que tener bien puestos. O sea, una A ver, industria de hombres para hombres, no nos engañemos, ¿no? Y lo que que pasa es sea que una mujer pública, porque, por ejemplo, en Hitchcock sabemos muchos que su mujer, Alma, era guionista, pero siempre estuvo como en la sombra, nunca fue claramente la guionista salvo en ¿cuál fue? Yo confieso, no, Pánico en la cena. Una de ellas creo que sí creo que una de esas sí estaba acreditada, pero estaba no, o sea, acreditada, nadie pero no. sabe. Entonces, que fuera una mujer guionista, tenía que ser una mujer con carácter para poder enfrentarse a ese sistema que Y todavía sobre de todo, estudios que funcionaba, ¿no? y además, no nos engañemos, o sea, en este momento los guionistas iban al set de rodaje, Sí, porque si había un problema había que cambiarlo. Entonces, debió ser impagable una conversación entre John Wayne y Lynn Brackett. Porque Wayne, según comenta el propio Kirk Douglas, Wayne era una persona muy rigurosa, muy disciplinada. Llegaba siempre a hora, trabajaba sus horas, se traía el guión aprendido y demás. Por ejemplo, Dean Martin, ¿no? Dean Martin, independientemente, no, pero no porque tuviese el problema que tenía no porque fuera un alcohólico, sino era porque siendo un disperso, italiano, es que era así. exactamente, era una persona que le gustaba improvisar. Y bueno, Lynn Brackett era lo que era. O sea, a ver, para que se hagan una idea de la importancia de la señora, los que hayan visto Rogue One habrán visto un Darth Vader que prácticamente parece que vive en una especie de castillo. Eso es invento de Lynn Brackett para el guión del Imperio Para el Contraataca. Imperio Contraataca, sí, señor. De hecho, les recomiendo a los que les guste no solo la trilogía clásica, sino el universo galáctico y la ciencia ficción, que ahora que tienen la oportunidad, se lean. Creo que hay 5 borradores de la guerra, 4 del Imperio y 4 del Retorno. Que se los lean todos. Yo me los he leído todos y los tengo con anotaciones, de hecho. Y hay algunas cosas alucinantes. Y el guión de Lane Brackett es increíble. Lo que pasa es que era demasiado ciencia ficción. El guión de Lauren Kasdan es muchísimo más filosófico. Pero Bracken, yo imagino las discusiones podían ser o no, porque lo he dicho antes, o sea, Wayne era una persona que cuando tenía delante a alguien que tenía las ideas claras, Wayne no se Es, peleaba con él. no, lo respetaba, eso sí, sí estaba claro. Acuérdate Exactamente. además Y que era un además, profesional que, claro, o sea, tú te enfrentas a John Ford o a Howard Hawks, donde acuérdate que Ford era el almirante, ¿no? Es decir, las órdenes se daban y no se discutían, con lo cual no es que no era merece la almirante. pena discutir. O sea, El almirante, John era Ford auténtico, o era sea, no, almirante real, o sea, por eso, o no sea es que coña, o sea, John Ford y Jane Stewart son los actor y director que más graduación militar han tenido. John Ford era almirante de la Armada norteamericana y Jane Stewart era general de brigada del ejército de recomiendo las además, Fuerzas Aéreas de los Estados aprovechando Unidos.
que están en YouTube el documental sobre Midway que rodó el propio Ford. O sea que, Exactamente. y donde estaba Que a era, pie, o sea, estaba con su cámara y todo el mundo escondido en las trincheras ahí. El tipo dice que, pero ¿qué me voy a esconder? Usted, no, aquí hay que rodar y no sé qué. Y las balas, de hecho, bueno, ahí el problema de que se quedó tuerto, ¿no? De que le estalló sí, cerca y una sí, sí, bomba o y sea, perdió parte de la visión del ojo, ¿no? pero era eso, era almirante. O sea, y eso, hombre, eso también lo respetaba, digamos, que también lo respetaba mucho John Wayne. Pero, a ver, entendámonos. O sea, es lo que tú dices en ese momento, si hoy día, oye, lo comentamos en el primer diálogo, que aprovecho también para dar las gracias a Sofía Ramos, creo que se llama Sofía Ramos, sí, no quiero meter la pata, por haber accedido a la invitación de hablar del aniversario de Thelma y Luis. La guionista de Thelma y Luis se pasó no sé cuántos años paseando el guión y nadie le hacía el más mínimo caso. Hasta que al final consiguió que el guión se lo llevaran para adelante. O sea, y estamos hablando ya de los años 90. O sea, 40 años antes de que Lynn Brackett estuviera haciendo guiones en Hollywood. O sea que dices, mi madre, que lo que pasa es que lo que es de admirar es que alguien como Howard Hughes entendiera que el mejor guión era el de Lynn Brackett, o que alguien como John Wayne, que en ese momento ya tenía que demostrar lo que tenía que demostrar, entendiera que el guión era una mujer, pero da igual, el guión es bueno, que mata. Yo creo que es la diferencia. Por eso hablamos de Río Bravo en el 17 de diciembre del año 2021, cuando es una película de 1959. O por eso estamos hablando de una película del año 76, porque el guión sea bueno. ¿Qué más te da que los personajes, que los actores no sean conocidos? A ti al final te da igual. Todo llega un momento que dices, bueno, Napoleón Wilson será un convicto que van a justiciar, pero el tipo tiene su ética y el tipo se juega, en realidad no tiene nada que perder, también en cierta manera, porque Bishop sí tiene que perder. Lee no tienes muy claro si tiene que perder o no, pero a Napoleón Wilson le da igual morir en la cámara de gas, en la silla eléctrica o peleando con aquellos descerebrados. Pero en realidad está peleando por alguien que ni siquiera sabe ni cómo se llama, qué hace allí, por qué está. Pero él dice, no, yo no voy a cejar en mi empeño. O sea, primero a mí no me va a matar tan fácilmente, pero segundo yo tengo que defender algo. Y yo creo que eso es lo que hace que una película sea precedera o imperecedera. Y yo creo que en cierta manera, o sea, y yo considero que ese es el espíritu que yo he tratado este año, que termina, de darle a esta sección. O sea, yo no rehuyo, y sobre todo cuando escribo, a ver, las últimas cosas que he escrito, bueno, lo último que he escrito no, pero he escrito sobre la nueva versión de Halloween, he escrito sobre Los Cazafantasmas, película que recomiendo encarecidamente, o películas de terror. Yo no puedo negar, independientemente de que no forme parte de ningún organigrama que tenga que ver con el cine de género, que yo tengo una querencia para el cine de género. Pero lo que he tratado a la hora de hacer este tipo de cosas es tocar todos los temas habidos por haber y por inventar. Y empecé con Thelma y Luis y hemos ido dando saltos de la Guerra de las Galaxias a Indiana Jones, de Cabaret la gran ruta hacia China, de Bad Day en Black Rock o Frankenstein o ahora la comisaría número 13. Porque yo creo que lo que hay que tener es curiosidad, eh, no ceñirte a una cosa sola, o sea, no tener estrechez de mira y ser capaz y sobre todo, De que disfrutar me alegro que, del buen cine, además. O sea, de lo que se trata es de disfrutar. Independientemente de lo que te estén contando, no vamos a tener que ponerle reparos a, no, es que este género no, es que este título no. O sea, al final vas a encontrar buenos y buenos o malos títulos en todas las exactamente. filmografías, en todos los directores y en todos los géneros, ¿no? Entonces, Y eso después, sí es positivo. y después el hecho de que por eso siempre acabo enseñando, bueno, en el caso de Frankenstein me pasé todo el tiempo enseñando la estatua que tengo porque la verdad me encantó y además vino muy bien porque es fiel reflejo del Sí, sí, de la iconografía del de personaje cómo de estaba Carlos en la película, sí. de Carlos, pero es el tema de estar todo el tiempo recomendando libros. O sea, esto forma parte de una fundación cultural que aunque la gente no siga sin tener muy claro para qué ser una fundación cultural, aparte para tener un montón de gente medio chalada como nosotros hablando cuando nos dejan, nuestra, yo creo que la principal obligación de la fundación es difundir y preservar un legado.
Y yo creo que eso es lo que está tratando de hacer la Fundación, tú lo has dicho antes, con las jornadas de cine e inmigración, con una exposición como Ilustradoras e Ilustradas, como el propio Salón del Cómic, el propio Salón del Cómic e Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, como las actividades que es el área de cine que lleva el director de la Fundación, Lucas Morales, o como lo que hago yo, o lo que hago yo como director o responsable del área de cine. Tratamos de darle difusión, pero también tratamos de preservar. Entonces, por eso normalmente no cogemos una película y hablamos de 32 películas, o sea, no Sí, al hablamos de final una esto se sola. convierte en un salto y es la excusa. Oye, Eduardo, que lo Claro. enseñaste antes y la tenemos detrás, que has enseñado el libro varias veces, pero Ah, sí, detrás tienes el VHS. esto, sí, 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 sí. A ver, esto es una cosa que encontré, o sea, a mí me gusta buscar. Bueno, esto realmente no lo estaba buscando. Estaba moviendo películas, buscando otra cosa, esto lo encontré en una tienda de aquí de Helsinki que se llama Compact Video. El dueño tenía una tienda de música y una tienda de vídeos, de VHS. Quitó la tienda de música y se quedó ahora mismo tiene como 10.000 títulos dentro de la tienda, pero tiene estanterías llenas. En la parte de arriba, la tienda es una tienda muy alta, es un edificio antiguo. No sé, ese edificio, esa tienda, las paredes podrán medir 3,5 metros, 4 metros. Y entonces tiene toda la parte de arriba de la tienda llena de VHS, joyas además. eh, Versiones finlandesas que yo desconocía. Y esto es una versión británica que Juan Antonio me ha dicho que del año 93, que es un VHS de Asalto a Munición número 13. además estábamos hablando de la MPPA, Sí, MPAA, y ahí tienes, sí, lo que pasa es que esta sería la versión inglesa, me refiero, la agencia de sí, calificación inglesa, que tienes el sí, mayor de que le pone 18. 18, que le pone 18 Exacto. años. En el año 93, para que nos entendamos. Y bueno, estas son las típicas cosas que más como conozco al dueño, el símbolo de VHS. Eh, y en cierta manera te digo, es lo que se trata, o sea, el hecho de mostrar esto, que la gente diga, esto que es un VHS, bueno, y mal, no sé, hay gente que ni siquiera ni sabe que se acuerda, una cinta de vídeo. O sea, yo tengo dos vídeos VHS en casa, pero no por fanatismo, sino porque hay muchas películas que no se encuentran en otro sistema. Hay muchas películas que no se encuentran en otro sistema que no sea VHS y hay muchas películas que solamente se encuentran en Laserdisc. Los derechos han quedado en el limbo, nadie los ha comprado y siguen estando o en VHS o en Laserdisc. Al final en casa hay dos VHS, un Laserdisc, dos DVD y un Blu-ray para poder coger todo, porque si no es imposible. Me falta el Laserdisc, pero sí también igual. El VHS, 3 Blu-ray, 2 DVD, o sea que al final estamos igual. Oye, El Eduardo, hemos Laserdisc fue un estado. regalo, Sí. Dime, sí. ¿qué fue un regalo? No, que el Laserdisc fue un regalo. O sea, yo el Laserdisc no tenía y una persona cercana a mí me dijo, mira, tengo uno, si quieres te lo regalo. Yo dije, sí, Vale. porque de hecho tenía unas cuantas películas traídas de Japón, que en Japón se sigue encontrando muchísimos Laserdisc. Y gracias, bueno, gracias a eso he podido hacer la historia. Digo que Y hemos dicho estado todo esto, eso es lo que hablando más es lo que llamamos. de la película y de la importancia. La verdad que hemos dado saltos con Carpenter a lo largo del tiempo, porque hemos llegado a los 80, hemos hablado de Están Vivos, hemos hablado del Pueblos Malditos. Pero yo, por ejemplo, no la he visto y reconozco que no me apetece, o sea, no me llama. Pero ¿has visto el remake tú de esta, la de Ethan Hawke y Lauren Fishburne? Mm, mm, ¿Y? Porque yo mm. reconozco que a lo mejor es un poco como manía, o sea, no lo sé, no lo he Es otra podido ver. película. Es otra película en donde se plantea otra situación. Es donde los malos son los mismos que están dentro defendiendo. Es Es que todavía más estuve ambiguo. hablándolo con Patricio Ducha, que al final no ha podido conectarse hoy, tuvo un problema, no pudo conectarse. Y hablábamos que él decía que en el remake se da demasiadas explicaciones, se sobreexplicaba el porqué del asalto. O sea, mientras que Mm, aquí queda un poco en el limbo, allí como que si el espectador del siglo XXI es un poco más tonto que el espectador del siglo XX, cosa que es mentira, pero los estudios mm, piensan que sí, hay una cierta sí, tendencia a la sobreexplicación, ¿no? Lo he visto en un montón de sí, películas y en eh, directores maestros, o sea, no nos engañemos porque sí, una de las cosas que yo, por eso, ejemplo, le achaco a Shutter Island de Scorsese es que tiene un final tan sobreexplicado que a mí me rompe la película, aparte de la música, pero bueno. Entonces, sí, insisto bueno, que ya es exagerado. Y en esta, está Patricio bien, decía que esto era así, que estaba demasiado explicado. sí, en realidad, porque además el personaje de Ethan Hawke está muy bien,
no tiene, es que realmente no tiene nada que ver, o sea, es el título, se queda con eso. Pero trata como de... Mira, la última película que se estrenó, aunque no es la última película que hizo, eh, y no va a salir el nombre, el Encerrada. actor que hizo, Ah, no, el que hizo de Black Panther, sí, el Chala, sí, sí. Es sí, que la última fue la de Netflix, que fue lo de la el a What- ver, Mo Blue, la madre del blues, esa fue la de Netflix. Pero la sí, y anterior, la después de la serie, Manhattan, no sé qué de Manhattan. no, la de 22 Bridges, la de Espérate los un 22 momento, puentes, espérate que ahora te digo sí, que para eso perfecto, está IMBD, para sí, cuando sí, nos olvidamos de las cosas. sí. El actor era de Chadwick Boseman, que siempre me olvido. Chadwick Boseman y la última que, en teoría, o sea, la última película que hizo antes de fallecer fue la de Manhattan sin 32 salida. Point, 20, Es la que yo decía, sí, que Manhattan sin salida. originalmente se llama 22. 21 Bridges. 21 es- Bridges. Sí, que en realidad, en realidad son 22 puentes, no 21. Que son los puentes que conectan la historia. Esa es una película, por ejemplo, que mm, da unas ciertas explicaciones, pero no pretende dar muchas más. Por eso te contiene también. O sea, tú sabes al final, bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos y demás. Pero tampoco, digamos que porque los malos tampoco quieren dar más explicaciones de por qué hacen lo que hacen. Más que dar explicaciones, disparan, hablando claramente. Eh, que en ese aspecto es muy western también. Es una película que tiene mucha estructura de western en ese aspecto. Un poco desolante el peligro, de alguna manera. Y sí, esa es una de las diferencias, por ejemplo, entre el cine norteamericano y el cine coreano. Que a mí me encanta el cine coreano. El cine coreano es muchísimo más ambiguo. Porque el cine coreano te deja las puertas totalmente abiertas. Tú tienes que rellenar los huecos. Y eso es una cosa que desgraciadamente, ¿sabes lo que pasa? Que el problema también es cuando, a ver, lo que voy a decir no es tan, no es políticamente incorrecto, pero tampoco habrá gente que le guste. Yo entiendo ahora mismo que Joss Whedon es un personaje apestado en Hollywood, porque se ha demostrado que no física, pero sí verbalmente abusaba sobre todo, no solo de las actrices, también de los actores. Pero si ahora yo esta semana, el martes, tuve la oportunidad de ver la última película de Spider-Man que disfruté de principio a fin, Yo que es la una vi ayer. película La vi de dos ayer y horas me y pasó lo media. mismo. Sí. Disfruté todo lo disfrutable. Pero si no hubiese sido por Joe Whedon, ese señor que sale en los títulos de crédito como productor ejecutivo seguiría pensando que las películas de Marvel no pueden durar más de 2 horas. Cuando a Whedon lo llamaron para hacer Los Vengadores, él dijo, primera condición, no quiero a este guionista. Segunda condición, explorar lo que yo quiera, pero la que yo quiero que yo quiera. Hizo una película de 2 horas 40 minutos y recaudó 600 millones, me parece que fue. El problema es, lo hemos hablado ya muchas veces, el problema es que hay gente que sí, y el peor ejemplo es Harvey Weinstein, que acertaba, a pesar de ser lo que es, escogiendo actores, escogiendo actrices, escogiendo directores, escogiendo guiones. Pero el cine tiene que tener un margen de error que mucha gente no quiere dejarle. Y por esa regla de tres, Errol Flynn nunca se hubiese roto 3 costillas saltando de un barco a otro en una liana porque no le hacía caso al director ni a su... Más que al que lo doblaba, al que le enseñaba cómo hacer las barbaridades que hacía, por poner un ejemplo tonto, y como eso nunca se hubiese... Si no llega a ser por Alan Ladd Jr., nunca hubiese existido la Guerra de las Galaxias porque nadie se la quería pagar a Lucas. Y la historia es muy larga. O sea, tiene que haber un margen de error. Tiene que haber un margen de esos artículos insulsos, perdón, lo digo claramente, muchos artículos insulsos que se publican en medios de comunicación y en blog supuestamente especializados hablando de por qué una serie o no fracasa, han salido, yo he leído 2 esta semana, uno malo y uno bueno.
Así mismo lo digo. El que era malo era horrible porque primero estaba mal escrito, segundo lo que estaba poniendo no tenía razón de ser. Y el otro trataba de no solo de ser conciliador, sino de buscar explicaciones. Vamos a ver, no todo lo que hace tiene que ser éxito, no que sea un fracaso estrepitoso. Pero si todo lo que haces pretendes que sea un éxito, al final no te van a salir las cuentas de ninguna manera. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo mismo siempre. O sea, tienes que ser capaz de arriesgarte. Y a ver, hay ejemplos de series que en la primera temporada, por ejemplo, para la redundancia, por ejemplo, la primera temporada no es que fueran bien y en la tercera temporada es increíble. Pero si solamente vas buscando por esa búsqueda del algoritmo de si me gusta, no me gusta, si me gusta, no me gusta, que los criterios que tiene la gente, estos criterios de las encuestas. Tú no me puedes decir que algo es fiable cuando haces una encuesta en 1.500 personas en una población de 12.000. Eso es ridículo. Vamos, es que en cualquier libro de estadística te dicen que eso es una majadería. O sea, eso no tiene ninguna credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a seguir dependiendo. Mira, a mí una cosa que lo digo porque estábamos precisamente del actor de Black Panther. A mí la serie de animación de What If que ha hecho Marvel me parece increíble. Porque mira que los What If hay buenos, regulares, malos, inolvidables. No, la serie de animación es perfecta, de principio a fin. Es políticamente incorrecta, para empezar. El primer episodio es si el Capitán América fuera Sharon Carter. Ya eso es políticamente incorrecto. Y más una compañía tan misma por tradición como es Walt Disney. Por mucho que sea Marvel, lo siento, solo pago Disney. Pero la construcción del final, cómo se encajan todos los episodios, es maravilloso. Y eso va, digamos que coges algo que es cuestionable y lo haces bien. Tienes que arriesgarte. Si no, vamos a seguir dejando que se estrene una serie que está muy bien y la destroces porque el algoritmo dice que no está bien y no se va a temporada. Para que vuelvas a empezar con la primera de otra serie que te va a pasar 3 juegos de lo mismo. Porque el problema es que tú a las series tienes que darle por lo menos 2 temporadas. Más ahora Un que no margen estamos de como hechura, antes. o sea, hay que dejarla cocinar. Exactamente. Sí, sí. Porque además tú ahora estás pagando. O sea, tú no estás jugando ya con tu dinero. Es lo que yo comentaba el año pasado, constantemente, hablando de el password donde de Laurenti. Es que Sí. Dino ponía el dinero en su bolsillo. O sea, el tío se arriesgaba y yo entiendo que quisiera asegurar, porque evidentemente estaba desarrajando 20 millones de dólares de su bolsillo o de alguien que se los dejaba a efectos prácticos, es lo mismo. Y yo entiendo que quisiera asegurar, pero es que ahora las plataformas están jugando con tu dinero, con el dinero de millones de personas y con eso lo están gastando. Ahora tienes un colchón de seguridad que no tenía un Dino de Laurentiis, o que no tenía un Samuel Bronson, que no tenía cualquiera de estos grandes productores de grandes producciones. Y estás confiando en que califiques una serie. Vamos a ver, si no le das margen a las minorías, que eso es una cosa que el manga hace muy bien. El manga tiene manga multitudinario y manga minoritario. Y se combinan perfectamente. Y el manga minoritario lleva al manga minoritario y muchas veces el manga minoritario hace que la gente desemboque en el manga minoritario. Pero si no, ¿a qué estamos jugando? Entonces es una pena que se esté cayendo en esta trampa. Y una de las cosas que me propuse cuando me ofrecieron, que no piensen que me dieron mucho margen, o sea, me ofrecieron el puesto prácticamente tienes que decir que sí, porque el margen era así de chiquitito. Es precisamente lo que acabo de decir del manga, de vamos a coger cosas mayoritarias y vamos a tratar a través de esas cosas mayoritarias, llegar a cosas minoritarias. Por eso, hablé primero de La Gran Ruta hacia China, que no debe ser una película que no tiene que ver con Indiana Jones, pero que acabo de ver, pero después aproveché para hacer el especial de Indiana Jones. Entonces, es un poco esto, vamos a tratar de reivindicar determinadas cosas, o con el tema de Frankenstein, por supuesto que me parece digna de tener en cuenta siempre la película de James Whale, pero no vamos a defender este jovencito Frankenstein, porque me parece una película irrepetible y porque me parece que es un homenaje maravilloso por parte de, no solo de Mel Brooks y de Jane Wilder, sino por parte de todo el que se había implicado en aquella película.
Sí, Por eso, lo porque hablamos hace 15 días, además, que es un entonces tema nervioso muy serio. en el caso de Carpenter es lo mismo, o sea, vamos a actar etiquetas. eh, yo no tengo ningún pudor, o sea, lo digo, yo no formo parte de ningún festival, de ninguna historia que reivindique el cine de género, pero a mí me gusta el cine de género per se, y siempre reivindicaré el cine de género. Vamos a dejar de poner etiquetas A, B, C, D, E, F, G, que eso es una tontería. Eso ya está más pasado que otra cosa. Y vamos a tratar eso de si por culpa de esta película, de esto que estamos haciendo, la gente la primera película de Carpenter, a ver, eh, La Matanza de Texas es un proyecto final de carrera también, o sea, no nos engañemos, por decirlo claramente. La Noche de los Muertos Vivientes también, de cierta manera, son cosas todas muy experimentales de Pero gente que está trabajando. tenían técnicamente más empaque que estar, Ah, también hay no, que sí. reconocerlo. No, no, no está claro. O sea, me refiero. Eso es innegable. Además, de la noche al día. O sea, los corsés que tenía Carpenter en su primera película no los tiene en esta película. Pero a mí me parece maravilloso. O sea, si conseguimos que a través de eso la gente se te vea lo que tú dijiste antes, eh, un pueblo de los malditos, se te vea, bueno, un Halloween, se te vea la cosa, o se te ve al principio de las nieblas, yo creo que estaremos cumpliendo con una de las máximas de No, o fundación. incluso que se vea Vampiros o Fantasmas de Marte, que son dos películas muy reivindicables, además, porque Fantasmas de Marte lo que tiene son zombies en el oeste, o sea, es que es zombies en el oeste, no nos engañemos, ¿no? Y Sí, Vampiro es vampiros en el oeste. Vuelves otra vez a tener lo que él que siempre ha querido hacer, Carpenter, el famoso western, ¿no? De querer hacer un western. Y son películas olvidables. Y Carpenter, lo curioso es que sigue estando ahí y no entiendo por qué no sigue rodando. Supongo que será porque ya no consigue financiación, porque no creo que sea por falta de ganas. ¿O sí? no, yo creo que también Carpenter ha contado lo que tenía que contar. Yo creo que ahora se está dedicando a otras cosas. Carpenter no es ningún niño ya. Carpenter lleva mucho tiempo en este negocio. Y yo creo que también es bueno. A ver, Sí, yo aprendí hace unos años que ya era cuestión de decir hasta aquí llegamos. O sea, dicho todo esto, ya llevamos 2 horas dando la manivela, creo que ya es Sí, sí, cuestión casi de ya dejar. siendo hora de despedirnos hasta el próximo Hasta el año con año. una nueva película. No es despedirnos porque sí, ¿no? Sino simplemente por No, empezar temporada nueva, ¿no? La temporada exactamente. 2022 o la 2020 2.0, que ya no sé cómo llamarla, ¿no? Yo de todas maneras quiero terminar dándote las gracias a ti, a Patricio, ya lo dije antes, a la gente de la Fundación Finlandesa, a Sofía Ramos y a toda la gente que participó en el especial de la Guerra de las Galaxias, en el especial de Indiana Jones, por habernos ayudado, por la gente que grabó un vídeo, eh, Elio Quiroga cuando grabó el vídeo para el especial de Frankenstein, David Asa por el especial de Star Wars. Gracias por habernos ayudado, por habernos dejado utilizar imágenes, como el caso de Enrique Vega. Bueno, Y yo espero que la gente, no sé, espero que todo el que haya seguido esto haya disfrutado, se lo haya pasado bien, le hayan dado ganas de seguir viendo películas. Y el año que viene seguimos con más cosas. Pásenselo tú bien, sabes, disfruten mucho y feliz Navidad. Ed- nada, igualmente Eduardo, ya sabes que tú me mandas el mensaje, oye, dentro de una semana hablamos y esa última vez me dijiste, pero tan pronto respondiste, es que ni me lo pienso, ¿no? Cuando estamos hablando de hablar y de compartir pasiones es que no hay un no, o sea, y no hace falta que me pongas un Winchester en la cara, ni un 38 especial, ni nada por el estilo, sino que hay que estar. Bueno Igualmente, saberlo. un fortísimo abrazo y esperemos eso, que este próximo año, esta nueva temporada, no sea un 2020 2.0, sino un nuevo 2022 donde toda la situación que parecería una película de John Carpenter de las de terror. Todos estamos encerrados en casa, rodeados de bichos invisibles. Si no nos tomamos con un poco en broma, me parece a mí ya que a estas alturas nos tiremos por las ventanas. Insisto, muchas gracias a ti por invitarme siempre, por acordarte de mí, porque sabes que no te voy a decir, como he dicho, que no, lo disfrutamos. Pues igual que presenté
la jornada de hoy. Nos despedimos nuevamente, darte las gracias a Patricio, que no ha podido estar, pero bueno, ojalá te mejores y en la próxima estemos. Gracias a la librería El Maldito, que colabora con nosotros, a Gonzalo y a su compañero, que es el que ha estado llevando toda la parte técnica de hoy. Y sin más, insisto, muchas gracias a todos, a todas las que han estado con nosotros hoy, aguantándonos y compartiendo su tiempo. Y nos vemos en nada con una nueva película que ya se avisará cuál es. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Buenas noches.